Todo. ¿Se escucha? Sí. Ahí sí, perfecto. Hola, bienvenidos, buenas tardes. Estamos muy contentos que nos acompañen hoy día en esta charla, que nos hemos visto el liderazgo y las presentaciones de las dos certificaciones que tenemos en Lead Institute. Yo soy Pía Cordero, socia de Lead. Rodrigo, Camila, Ignacio. Rodrigo y Ignacio van a hacer la charla. Y la charla que no hemos visto en el liderazgo tiene que ver con la conceptualización y todas las reflexiones que hemos hecho nosotros durante toda nuestra experiencia trabajando en organizaciones, con personas, y son bien en el borde. Que no hemos visto el liderazgo tiene que ver con lo que no hemos dado cuenta que funciona y lo que no funciona, y con las prácticas más efectivas en el liderazgo. Así que esperemos que se lleven, esperamos vernos en abril. Y si no, esperamos que se lleven reflexión y nuevas distinciones respecto al liderazgo, que es un tema que está bien que es bien común. En todas partes se habla de liderazgo y nosotros estamos dándole una mirada y un enfoque distinto. Bienvenidos, yo soy Camila Hathaway. Veo muchas caras conocidas, así que feliz que... Un honor tenerlos a todos aquí, a los conocidos y a los por conocer. Agradecida de que estén acá. Bienvenidos de nuevo. Hoy día se van a encontrar, como dice Pía, con hartas prácticas que hemos visto, hemos probado. A nosotros nos han funcionado también, que son efectivas, exitosas, tanto en lo personal como en lo laboral. Así que les deseo y espero que se entretengan hoy día. Y como dice Pía también, que se lleven hartas prácticas, así, o conceptos al menos. Y de todas maneras verlos en abril algunos, o muchos. Hoy día estamos con una novedad, nos están filmando vía streaming online, así que nos están viendo en Santiago, en otras regiones, en otros países, Argentina, Colombia. Así que bienvenidos. Pueden saludar a la cámara. A la red. Disfruten la charla. Gracias. Bien, Rodrigo Zambrano. Ignacio Fernández. Vamos a estar así toda la tarde. Melón y melame, es como... Eso. Bien. Pía lo dijo en la introducción, ¿eh? Llevamos muchos años trabajando en programas de liderazgo y varios de ustedes han dirigido o hecho muchos programas de liderazgo. Y cuando uno le pregunta a directivos, ejecutivos que no tienen buen liderazgo, ¿has ido a cursos de liderazgo? ¿Qué te contestan? A todo esto. Y te la cantan, ¿eh? Liderazgo adaptativo, liderazgo transformacional, liderazgo... Y ponen cara de... I'm the best leader. ¿Eh? Y es interesante porque en las reflexiones que me he ido haciendo los cuatro, no me he dado cuenta de que hay mucho taller de liderazgo, voy a decirlo de esa manera, que no funciona. Que no funciona, que no hay ninguna transferencia real y práctica. Y nos hemos empezado a preguntar nosotros por los vacíos y por las incoherencias. Y a preguntarnos por qué lo mucho que hay escrito el liderazgo es un tema súper investigado. ¿Por qué falla? ¿Por qué hay líderes inteligentes, capos, que tienen buenos resultados en los números duros y tienen malos climas, no sostienen los resultados, los colaboradores no los quieren para ser un caballero? O los quieren lejos. ¿Ah? O los quieren lejos. O los quieren lejos, claro. Y esas son las reflexiones que les vamos a compartir hoy día. Entonces, voy a decirlo de esta manera. Es la voz propia que hemos articulado en años de experiencia a punta de fracasos. Eso es bien importante. Y a punta de fracasos y a punta de aciertos, lo que les vamos a contar ahora, lo hemos estado haciendo en varias organizaciones chilenas. Bueno, también en algunas latinoamericanas, pero... Entonces, quiero decir esto porque esto no es teoría. Estos son reflexiones de efectividad. Y lo vamos a hacer bien ñoño, ¿eh? Lo vamos a hacer como un numerito. Y cuando uno lee las teorías de liderazgo, ¿en qué están concentradas las teorías de liderazgo? Gracias por la participación. En las características del líder. Entonces, liderazgo igual líder, igual persona, igual jefe, gerente, directivo. Y a nosotros nos parece que aquí está el primer error conceptual. Y es que el liderazgo no tiene que ver con el líder, sino que tiene que ver con el ejercicio del liderazgo efectivo. ¿Y qué quiere decir esto?
de que el ponerlo solo en el líder le da una lógica muy causalista, muy mecánica. Así, es el líder el que va y mueve el equipo. Es el líder el que motiva. Entonces, parecía la lógica bien vertical, ¿no es cierto? El líder es la cabeza y el Illuminati, y el resto es una suerte de manada obediente que lo sigue. ¿Y qué hay con estas teorías de liderazgo? Que dejan afuera los procesos y las dinámicas relacionales. Entonces, ¿qué nos hemos dado cuenta? Que el liderazgo sucede en el espacio sistémico entre líder y liderados. Podría decirlo en el espacio intersubjetivo, en la red de relaciones que arman. Por lo tanto, el ejercicio no es un atributo de la persona. El ejercicio del liderazgo es un atributo de la red de relaciones. Y cuando uno entiende eso, cambia el foco. Porque ya no te pones a trabajar en la persona del líder. Te pones a trabajar en cuáles son las condiciones organizacionales que tenemos que generar para que emerja un liderazgo efectivo. ¿Y el liderazgo efectivo puede emerger de un colaborador sin poder? Responda sin temor. ¡Por supuesto! Pero si nosotros tenemos el diseño en que el líder es el jefe y no tenemos condiciones habilitadas, nos estamos perdiendo una enorme cantidad de efectividad. Entonces, primer giro de paradigma, no es la persona, son las dinámicas de relación que crean condiciones para que emerja el liderazgo efectivo. Por lo tanto, es una mirada de recursos relacionales. Nuestra mirada del liderazgo no es una mirada individual ni personal, es una mirada socio-relacional. El liderazgo es una co-construcción. O dicho de otra manera, sin relación no existe liderazgo. ¿Estamos de acuerdo, no? Hola, soy el jefe y no tengo a nadie... Disculpen lo ridículo, pero se entiende, ¿no? Entonces, entendemos que el yo-otros, el nosotros, lo comunitario, ahí está imbricado el yo y está el todos. No se puede separar. Es como que yo les preguntara a ustedes, ¿qué es primero, tú o los otros? Rara la pregunta. ¿Pero qué es primero, tú o los otros? Los construccionistas te dirían, la noción de yo solo se articula porque por diferenciación hay otros. Entonces, claro, uno dice yo porque ya uno como que se siente pulento, digamos. Pero si no hay otros, no tendrías la noción de yo. ¿Se entiende, no? Acá pasa exactamente lo mismo. Entonces, no se trata de la persona, se trata de las dinámicas, los procesos y los comportamientos individuales y grupales que sostienen dinámicas de relación para el alto desempeño. Entonces, cuando hablemos de alto desempeño y resultados, no estamos necesariamente hablando de empresa, porque esto también pasa en una familia. Es decir, lo que estamos hablando acá son patrones sistémicos que aplican a cualquier grupo humano. Entonces, nos paramos desde acá. Es de verdad otra mirada. Y es interesante porque la pregunta es, ¿quién es líder? A ver, perdón. ¿Les quedó claro que es un tema sistémico? Entonces, persona, relación, equipo. Y didácticamente, para poder intervenir, hay que intervenir por algún lado. Entonces, como es un sistema que se mueve completo como unidad sistémica, uno puede entrar por la persona, puede entrar por la relación, pero sin perder la mirada sistémica. ¿Se entendió? ¿Cuál es el problema típico de los programas de liderazgo? Que entran desde el líder y se olvidan de las dinámicas sistémicas. Y es como, y tú tienes que, y te cantan todas las competencias del líder individual. Y no se preguntan cuáles son los patrones relacionales que mueve eso. Entonces, vuelvo a decir, los programas de liderazgo se pueden hacer, por ejemplo, desde equipos de alto desempeño, perfectamente. O se pueden hacer sobre intervención en la dinámica relacional, con coaching grupal. O se pueden hacer con programas de formación de líderes. Pero lo primero es, disculpen lo repetitivo, no con la lógica de que el líder es la cabeza movilizadora. Entonces, ¿quedó clarito esto? Es un sistema. Entonces, para efectos de cómo estructuramos la presentación, nos vamos a ir de lo individual a lo relacional, ¿correcto? Pero siempre en la lógica de que es una vía de acceso. Entonces, vamos a la lógica de el liderazgo como un atributo propio. ¿Quién es líder? ¿Por qué? Porque todos al menos nos lideramos a nosotros mismos, o que tendríamos que intentar. Bien. Entonces, es súper interesante esto, porque cuando uno ve en las organizaciones,
La pregunta del liderazgo, los jefes, hagamos la atribución gentil de que líderes, pero en esta pasada seamos gentiles, tienen súper claro en general el qué, la meta, el objetivo, el resultado, el plan estratégico. Eso ha sido el gran foco del liderazgo. Algo menos el cómo, ¿no es cierto? Las prácticas. Y a nosotros nos parece que la pregunta no es ni de qué ni es de cómo, es desde dónde. Desde dónde emerge el liderazgo. Y a nosotros nos parece que el liderazgo brota desde el ser. Nos parece que no hemos visto que el liderazgo brota desde el ser. De ese ser que esencialmente somos. Quiero decirlo con estas palabras. Del ser que esencialmente somos. Entonces aquí podríamos hacer como cierta reflexión metafísica. Porque en potencia, nosotros creemos que todos somos seres potencialmente perfectos. Pero sucede que estamos acá. Y el ser tiene distintos niveles de evolución. Supongo que conocen personas muy evolucionadas y otras en proceso. Y así iba a ser más cercano a las plantas, pero en proceso sale un poco más que Rodrigo conoce cuando yo hago esos silencios. Entonces, el tema es finalmente que lo que tú dijiste, todos tenemos una capacidad de liderazgo porque todos tenemos un nivel de ser. El tema es qué conciencia tenemos del ser. Por eso es tan importante la conciencia y el autoconocimiento como fuente de desarrollo de liderazgo. Y hemos trabajado 1000 veces y nos piden mucho liderazgo técnico, herramientas específicas. Y nos hemos ido dando cuenta que si no se hace desde el ser al lograr, no funciona. Porque vas a aprender herramientas técnicas, pero si no te das cuenta de las cualidades de tu ser, en lo oscuro y en lo luminoso. Si no le pones nombre a tus fortalezas y no las entrenas y no las despliegas, así que esto es desde adentro hacia afuera. Es muy poderoso. Vuelvo a decir, no hemos visto que el liderazgo brota desde la profundidad del ser. Y, a ver, las teorías de liderazgo dicen todas más o menos lo mismo, voy a simplificar. Dicen de que el líder tiene capacidad de influencia y movilización. Busque la teoría que quiera, 80 años de teoría de liderazgo en 2 palabras. Influir y movilizar a otros. Entonces, la pregunta que nos surge a nosotros es, ¿y de dónde sale la influencia? Y la influencia viene, y aquí viene lo que nos parece que es un segundo gran tema que no hemos visto, la influencia viene de que todos somos seres creadores en sí mismos, creativos. Si le molesta la palabra creador porque le encuentra pasar incienso, use creativo. ¿No? Y esto es súper interesante. Las personas somos seres creativos, no podemos renunciar a ello, ¿se entiende? Entonces, el tema es, ¿cuál es la cualidad de tu creación? O dicho de otra manera, la calidad del liderazgo depende de la calidad del ser. ¡Wow! ¡Wow! La calidad del liderazgo depende de la calidad del ser. De repente decimos esto en equipos gerenciales y nos miran con cara de, ¿me estáis diciendo que para ser mejor gerente tengo que ser mejor persona? Sí, pues. Corta. Corta. ¿Y qué esto es hacer talleres de autoconocimiento? Pero es que muy volado. Entonces, cada uno decide que... ¿Alguno de ustedes puede decidir no crear? No, hoy día no voy a crear nada. Eso, yo hoy día no voy a crear nada. ¿Esta decisión es creativa? ¿Estoy creando? ¿Qué estoy creando? Por lo tanto, como diría Heidegger, que uno está arrojado al lenguaje, uno está arrojado al poder creador. O sea, tenemos poder creador. Y este es otro punto absolutamente central. Muchas veces cuando nos piden coaching, así como típico perfil, es muy bueno técnicamente, pero se lleva mal con la gente. Y tú vas y le preguntas y te dice, perdón, yo no sé por qué la gente de recursos humanos, que nos echan la culpa de todo, no sé por qué la gente de recursos humanos me manda acá, porque yo soy técnicamente impecable, tengo una ventaja competitiva inimitable, tengo las puertas abiertas, no maltrato a nadie, no entiendo por qué los estudios de clima me salen para atrás, pero yo soy un caballero. Y uno le trata de explicar esto, te das cuenta que estás creando murallas y te miran con cara de... Entonces, no podemos renunciar a la capacidad de crear. Por lo tanto, no hemos visto que necesitamos hacernos cargo de nuestra responsabilidad como seres creadores. Que aunque creamos que nadie nos ve, que somos transparentes,
estamos arrojados a la responsabilidad de crear. Por esta razón, a nosotros nos parece que todas las personas somos líderes, porque todos somos creadores. Entonces, lo desasociamos de la jerarquía. ¿Ah? Y esto es central, porque claro, la organización crea estructuras que ojalá amplifiquen esto, pero todos conocemos personas que tienen grandes cargos y no se hacen cargo de esta capacidad del ser y de crear y tienen poca credibilidad. Y también conocemos personas que no tienen niveles de cargo, pero que son un fuego potente y que tú dices, wow, qué capacidad de movilizar, qué capacidad de mover a la gente. Por lo tanto, tercera conclusión, no hemos visto que no es optativo ejercer liderazgo. No se puede no ejercer liderazgo. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque la típica discusión, el líder nace, ¿para qué? ¿Para qué? El tema es qué dirección le das tú a tu capacidad de creación y de influencia. ¿Cuánto te haces cargo? ¿Cómo lo orientas? Y nos hemos dado cuenta que hay un orden en esto, un orden lógico de trabajo, de desarrollo, que es el orden ser, hacer, lograr. Voy a repetir lo que dije hace un rato. La calidad del liderazgo de cualquier ser humano depende de la calidad del ser. Por lo tanto, hay distintas cualidades de ser. Y aquí hay algo que me parece súper importante. Uno impacta a los otros por quien uno es. Voy a repetir. Uno impacta en los otros por quien uno es. No por quien uno quisiera ser. No por sus buenas intenciones. No por sus conocimientos técnicos. Para hacer un lenguaje un poquito más borde, la calidad de tu ser energía es la que va a impactar en los otros. Fuerte, ¿no? Entonces, si uno no trabaja en evolucionar como persona, por más inteligente que sea, porque más esto es coherencia, pues coherencia, cuerpo, mente, espíritu. ¿Ah? Entonces, les vuelvo a decir, esto no tiene que ver con la intención de querer impactar. Tú vas a impactar por, voy a decirlo de esta manera, el trabajo de conciencia que hayas hecho. Por tanto, ejercer liderazgo efectivo es una decisión consciente, deliberada, responsablemente elegida y valóricamente orientada. Consciente, deliberada, responsablemente elegida y valóricamente orientada. Y nos importa mucho el tema de los valores, porque nos hemos dado cuenta, y los estudios han dado cuenta, que a la base del liderazgo efectivo, la cualidad más valorada del liderazgo es la integridad. Hay los estudios de Senger y Folkman, nosotros tenemos un paper con Pia, la integridad personal. ¿A quién sigue uno? Al coherente, al íntegro, a ese que en su actuar conmueve. No me hables, ¿se entiende, no? No me hables. Que tus acciones hablen por ti. Cuando uno toma conciencia del ser, se da cuenta que las formas, las prácticas, los hábitos, los propósitos hacen toda la diferencia. Entonces, en el modelo de empresa tradicional hay muchas, pero de lógica antigua es solo importa el qué, no importa el cómo. Porque están solo centrados en el lograr. No les importa cómo y no les habléis del ser. Apaga el incienso. Y hoy día sabemos que el cómo extractivo, por supuesto, genera resultados de corto plazo. Y estamos en un movimiento, en una era en que se están instalando valores inclusivos. O sea, importa el desde dónde, el para qué, el cuál es mi fuente valórica, mi motivación, mi inspiración. Eso va a determinar las formas de hacer. Y como nosotros decimos, los resultados son un regalo y una consecuencia natural. Qué poderoso esto, ¿no? A propósito... Sí. ¿Me escuchan? Ya, gracias. A propósito de lo que decía Ignacio recién en esta figura, y desde la perspectiva del planteamiento de que el liderazgo tiene que ver con el sistema, con una mirada más bien sistémica, el cuarto punto es más bien la consecuencia de estos tres primeros. El liderazgo efectivo es una relación. Y a propósito justamente de las largas conversaciones que hemos tenido los cuatro, con Pia, Camila, Ignacio, en esta exploración de estas cosas que no habíamos visto, que no hemos dado cuenta que son efectivas, me atrevería a decir hoy día que el liderazgo efectivo, más que una relación, el liderazgo efectivo es relación, punto, ¿sí? Sin el uno entre medio.
El liderazgo efectivo es relación, es conexión, es vínculo, es interacción. Tiene que ver con lo que somos y tiene que ver con cómo somos, siendo quienes somos, y desde ahí, ¿qué hacemos? ¿Sí? Lo dije todo en plural, ¿quiénes somos? Por eso el liderazgo es relación. Como decía Ignacio, si sacamos el liderazgo de la persona, del líder, se aparece el equipo, se aparece el grupo, se aparece lo social, se aparece el contexto relacional, la matriz en la cual todos nosotros seres humanos convivimos y vivimos todos los días. De eso estamos hablando finalmente, estamos hablando a la base de la forma en la que nos relacionamos los seres humanos. Entonces lo estamos sacando de ese líder todopoderoso estilo Superman, ¿cierto? El líder superhéroe que es esa persona a la que tenemos que seguir porque llegó de otro planeta, ¿sí? Y que por lo demás nosotros no podemos ser como él porque viene de otro planeta y nosotros venimos de aquí, ¿sí? Cuando miramos así el liderazgo como una relación, o más bien como relación propiamente tal, nos damos cuenta entonces que cualquiera de nosotros en cualquier minuto podría estar convocado desde adentro o desde afuera a ejercer liderazgo efectivo. ¿De qué dependerá eso? Del contexto, de los objetivos de esa convocatoria, de las competencias personales o de las habilidades o de los recursos personales que puedo tener yo para hacer algo respecto de ese ejercicio de liderazgo. Y desde ahí convocar, desde ahí inspirar. Muchas veces a nosotros nos dicen, oye, yo quiero que mi equipo se inspire, ¿sí? El jefe, el líder. Digámoslo así, el líder. Líder ahora va a ser sinónimo de jefe, ahí vamos a ir entendiendo por qué, ¿sí? Ese líder que dice, quiero que mi equipo se inspire. Ok, ¿y cuál es tu inspiración? ¿Qué es lo que te mueve a ti? ¿Sí? Le podríamos preguntar al equipo también, ¿qué es lo que mueve a cada uno de ustedes? Cuando eso ocurre, cuando nos damos cuenta que hay algo que nos inspira desde adentro, desde el propio ser, que es lo que nos mueve al hacer y desde ahí el resultado aparece por acto de magia casi, nos damos cuenta entonces de que cualquiera de nosotros puede ejercer liderazgo. La pregunta entonces, si cualquiera de nosotros puede ejercer liderazgo efectivo, ¿qué es lo que necesitaríamos hacer para que se cree esa red, se constituya esa configuración relacional de matriz? Bueno, nos hemos dado cuenta que hay 4 condiciones que son esenciales para que esto ocurra, para que el liderazgo finalmente sea efectivo y se convierta en una red de relaciones. Primera condición de base, seguridad psicológica. Quizás no muchos de ustedes han escuchado el término, pero parece como obvio cuando uno lo escucha, ¿cierto? Seguridad psicológica. ¿Qué significa? A grandes rasgos, que tiene que ver con que las personas nos sentimos cómodos siendo quienes somos. Y por lo tanto podemos levantar la mano y preguntar, podemos levantar la mano y decir, proponer, estar de acuerdo, debatir, no estar de acuerdo y también decirlo. Y podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo y punto. ¿Sí? Seguridad psicológica. Condición de base. Segunda condición de resultado, porque finalmente estamos hablando de alto estándar, estamos hablando de alto desempeño y de efectividad. La condición de resultado tiene que ver con que una vez que está esa seguridad psicológica donde todos nos podemos relacionar libremente, entonces podemos construir un sentido compartido. Somos parte de lo que sentimos todos. Somos parte de lo que sentimos, sentido compartido. Y desde ahí nos movemos, obviamente, colaborativamente. ¿Se entiende? Y los resultados de alto estándar, como parte de la definición de la condición de resultado. Sentido compartido que nos articula colectivamente para llegar a alto estándar. Tercera condición, condiciones emocionales. Estamos hablando desde el ser, estamos hablando de que el liderazgo brota del ser. Por lo tanto, si son las emociones las que nos mueven, porque son las energías que podemos canalizar hacia el norte o hacia el sur, o hacia el este o hacia el oeste, entonces, desde esa perspectiva, las condiciones emocionales, hay mucha evidencia de teoría y corrientes psicológicas que demuestran que las mejores condiciones para generar florecimiento humano tienen que ver con la confianza y la positividad. ¿Sí? Tercera condición, entonces, de emociones positivas y es la confianza. Y finalmente una cuarta condición, que puede ser contraintuitiva, porque estamos hablando de alto estándar y de resultados, de alto desempeño. Condición de aprendizaje. Condiciones de aprendizaje. Por supuesto, cuando el equipo tiene la seguridad psicológica de que puede decir y hacer lo que considera necesario, aun cuando vaya en contra de lo que se está proponiendo, porque nadie te va a tratar mal por decirlo, están las condiciones emocionales para hacerlo. Están los resultados articulados desde un sentido compartido. Por supuesto que el foco no está en el resultado, el foco está en el aprendizaje, en probar y en acertar,
en probar, en equivocarse y en aprender del error. Esas son las 4 condiciones que hemos aprendido que son esenciales para construir una red relacional potente que contiene finalmente como resultado un liderazgo efectivo. ¿Sí? Entonces, el liderazgo en un colectivo es un emergente de la dinámica relacional, emerge de la interacción, emerge de la red de relaciones. Entonces las palabras van cambiando y empezamos a hablar del liderazgo en red, del liderazgo colectivo, de que el jefe se puede enfermar y el equipo tiene un liderazgo autogenerado. Entonces, cambia la lógica de lo jerárquico a lo redárquico. Esto es súper importante. Y la lógica es redárquica. Y por lo tanto, esta relación que describía Rodrigo, nos hemos dado cuenta que la relación humana más efectiva es horizontal. O no hemos visto que la relación humana más efectiva es horizontal. ¿Y qué es lo que prima hoy día en las organizaciones chilenas y latinoamericanas? La jerarquía, po. ¿Sí? ¿Quién la lleva? ¿Quién la lleva? ¿Quién la lleva, humanoides? ¿Se entiende, no? ¿Y quién es el inteligente? ¿Y quién es el capo? Usted, jefecito, usted. Ella lo tiene claro. Usted es jefe. ¿Qué hora es? La hora que usted diga, jefe. Esa es la actitud. Naturalmente. Son las 6:50. Eso. Y esto que parece una ridiculez, todos hemos estado en espacios de inseguridad psicológica. Entonces, cuando hay inseguridad psicológica y está este jefe más que no nos ve, que nos descalifica, que está en el ilegítimo otro, ¿qué nos pasa a cada uno de nosotros? Nos bloqueamos. Nos defendemos, damos un par de pasos para atrás, nos cuidamos. ¿Y qué pasa con nuestras fortalezas individuales? Trabajamos el mínimo operante no despedible. Mientras buscamos pega. Y ni hablar de que nos perdemos la articulación de los recursos relacionales del equipo. Entonces, aquí varias ideas importantes. Hemos sido formados en general en la verticalidad. Como cultura, todos nosotros, nuestros modelos de jefe y de rol son verticales, son jerárquicos. Entonces, para poder conquistar la horizontalidad, hay que abrazar la noción de ver al otro, de visibilizar al otro, del legítimo otro. Que podemos tener todas las diferencias de roles, títulos, cargos y etiquetas. Y al final del día somos iguales en derecho. Esta idea que suena tan obvia, por otro lado, es tremendamente revolucionaria. ¿Sí? No voy a seguir por ese camino. Entonces, cuando uno no está en la jerarquía, la red de relaciones es horizontal. No hay otra. Y en la horizontalidad hay simetría, hay relaciones confiables. Está el espacio para desplegarme como el ser que cada uno es. Bueno, eso. Entonces, una red de relaciones segura, positiva, orientada al alto estándar, que logra resultados sostenibles. Y nos hemos dado cuenta que esta relación humana es efectiva porque tiene dos efectos. Es efectivo organizacionalmente, se logran las metas y las personas tenemos bienestar y desarrollo. O sea, gana la organización y gana la persona. El ejercicio del liderazgo efectivo se construye en contextos relacionales de seguridad psicológica. Les decíamos justamente hace un par de minutos la seguridad psicológica. Ahora vamos a profundizar un poco en este concepto que es del todo relevante. ¿Por qué es relevante? Como dijo Ignacio al principio, estamos hablando, bueno, Pía y Camila también lo dijeron, hoy en día le estamos hablando de lo que nosotros hemos visto que funciona y que parece que no mucha gente más lo está mirando. Y por eso estamos aquí, ¿cierto? Y por eso ustedes están aquí. Lo que les vamos a contar ahora tiene que ver con una investigación que hizo Google. Google, la empresa Google, ¿sí? No sé si conocen Google, ¿les suena? Bueno, ellos investigaron a sus equipos, a los equipos más exitosos de Google, ¿sí? No a de otras empresas, a los de ellos mismos. Se podrán imaginar la cantidad de información que tiene Google sobre la gente que trabaja en Google y además son los equipos más exitosos de Google, ¿sí? O sea, probablemente saben mucho más de ellos mismos que ellos mismos sobre sí mismos, ¿sí? Así como Facebook sobre nosotros. Bueno, para que vamos a entrar en ese No entremos, no. Ya, para que no nos desviemos. Bueno,
Investigaron a 180 equipos, los más exitosos, y se dieron cuenta después de años de investigación, varias lucas invertidas en eso, de que hay una clave que es esencial y que es la única que correlaciona, y además con la mayor significancia estadística, con el alto estándar de sus equipos. Y esa clave es esta, la seguridad psicológica. No es la definición de los roles, ni de los cargos, ni el alto estándar, ni la exigencia, ni las capacidades técnicas, seguridad psicológica. Y por lo tanto Google, que el negocio de ellos es encontrar patrón y encontraron profundizaron en eso. Y se dieron cuenta que la seguridad psicológica tiene que ver con, como les decía hace un rato, una creencia compartida de que las personas que constituimos este equipo tenemos la confianza de poder decir, de poder hacer, discutir, debatir, sin temor a ser perjudicados, castigados, apuntados con el dedo, culpabilizados, responsabilizados por algo que no hicimos, sino que vamos a ser bienvenidos y nuestras propuestas o nuestras dudas, nuestros planteamientos van a ser tomados, debatidos, y si son buenas, construimos sobre ellas, y si son malas, muchas gracias, sigamos trabajando. ¿Qué es lo que genera eso? Ustedes se podrán imaginar que en un contexto de seguridad psicológica lo que se genera es que la gente tiene ganas de proponer, está con las ganas de hacer. ¿Sí? Mirémoslo al revés, para los que estén con alguna cara de duda. Mirémoslo al revés. Si no sienten esa seguridad psicológica, si no sienten esa confianza de que pueden decir lo que quieran, ¿qué es lo que empieza a ocurrir con ustedes en la interacción? ¿Aumenta o disminuye? Las ideas que tengo que pueden ser maravillosas, ¿las digo todas o me guardo algunas? Esas cosas que yo sé que pueden funcionar para el equipo, ¿las hago o mejor miro si mi compañero la hace primero por si la embarra? Y así otra palabra, por si se la embarra. ¿Sí? Lo dijo Ignacio recién, cuando no tenemos un espacio de confianza en este texto de seguridad psicológica, lo que empezamos a hacer es que cada uno de nosotros empieza a hacer menos. Empieza a hacer menos y empieza a hacer menos. Porque los recursos que tenemos potenciales no los estamos ocupando. Están latentes, están dormidos, se empiezan a dormir y nos empezamos a olvidar de ellos. Entonces no solo empezamos a hacer menos y por lo tanto a lograr menos, sino que también empezamos a constreñir nuestra forma de ser. Seguridad psicológica. ¿Qué es lo que nos dice Google? Que en esto hay que trabajar. Esta es la principal clave relacional de Google para trabajar con equipos exitosos. En su caso, ellos querían construir equipos perfectos. Ese era el nivel de ambición, ese era el estándar sobre el cual estaban trabajando. Por lo tanto, tal cual lo dijiste recién, tremendo desafío para todos nosotros, en esta cultura en la que nos movemos en Chile o en América, por lo que nos están viendo en otros países, que son culturas jerárquicas, patriarcales, dije jerárquicas, enormemente jerárquicas, ¿sí? Rígidas. Tenemos un tremendo desafío, porque no sé si alguno de ustedes alguna vez le hayan pedido que como desafío o como plan de trabajo o un objetivo particular de su año de trabajo en la empresa tenían que construir seguridad psicológica en sus equipos. ¿A alguien le han pedido alguna vez algo así? ¿No? Okay. El incentivo del año está asociado a crear seguridad psicológica. No se lo han pedido, ¿no? ¿Sí? Bueno, se podrán imaginar que hoy día Google está trabajando en eso. ¿Sí? Así que en algún minuto les va a empezar a llegar por algún lado, por último con un producto o algún servicio de Google. Además, respecto a la seguridad psicológica, ya te doy la palabra. Aquí tiene una esquina psicoterapéutica, porque ustedes escuchan esto y ustedes supongo que se preguntarán, ¿seré seguro? ¿Seré inseguro? ¿Sí o no? ¿Seré yo, señor? Mi mamá me pegaba cuando yo era niño. Estoy seriamente hablando. Y aquí entramos cortito, le hemos dedicado harto pensamiento, hemos estudiado mucho los estudios de apego, de las guaguitas, de los bebés. Y los estudios de apego en bebés se replican en cualquier sistema de relaciones, también en el trabajo. Entonces, para construir seguridad psicológica, uno tiene que encontrar en otra persona o en el entorno 3 características. Sensibilidad a mis necesidades, que me vean, que me escuchen, disponibilidad a responder y sensibilidad, disponibilidad y responsividad, la capacidad del grupo o el otro de hacerse cargo efectivamente para resolver aquello. Entonces, pongámonos organizacionales, le tenemos que pedir
a los que tienen poder que sean sensibles, disponibles y responsivos. Nuevos programas, nuevos temas para los programas de entrenamiento. ¿Ah? Y quiero decir una última cosa de seguridad psicológica, porque mucha gente de verdad cree, y aquí Freud, que nos ayudó tanto en la psicología, también dejó un par de piedras, porque Freud dijo que lo que te pasaba de los 5 años para abajo, no se cambiaba, estaba disonado. ¿Sí? Hay uno, no, es que así era de niño, y como que una inamovilidad de cambio. Y hoy día sabemos que existe el concepto de seguridad construida. Es decir, una persona que tuvo contextos familiares extremadamente inseguros o desorganizados puede construir seguridad psicológica cuando encuentra un otro que le ofrece sensibilidad, disponibilidad, responsividad. Así que si alguno se siente muy inseguro, hay esperanza, ciudadanos. Hay esperanza. Hay que trabajar. Hay luz al final del camino. Muy relevante, porque lo que nosotros estamos contando hoy en día tiene que ver después, finalmente, con cómo llevamos esto a la práctica. Entonces, no les vamos a mostrar todos estos hallazgos, que son 12, para que después ustedes se vayan a la casa y digan, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Claro. Hay luz al final del camino. Y les vamos a contar en un ratito cómo hacemos nosotros esto y lo llevamos a la práctica. Seguridad psicológica, el concepto de seguridad ganada que decía recién Ignacio, lo llevamos al trabajo. Sobre todo los millennials. No sé por qué hoy día los millennials se cambian tanto de trabajo. Quizás no encuentran esto. Lo dejo puntito suspensivo. Perdón, pero justo lo que quería preguntar, pasa también con los millennials que puede ser que le entreguen un espacio de seguridad psicológica, pero te abre una nueva ventana de que tienes que responder a eso, o sea, tienes que cumplir con las expectativas. En la medida que hay seguridad y no estás cumpliendo expectativas, se acaba, digamos, la seguridad. ¿Sí? Peor aún, sí. Solo una aclaración, vamos a tener un espacio de pregunta y respuesta al final y les pedimos que sea con micrófono, en virtud de la gente que nos está viendo y escuchando a distancia, ¿sí? Gracias. Lo que dijiste recién, por si no se escuchó, tiene que ver con si ofrecemos seguridad psicológica hoy en día, a los millennials o no, quien sea, hay que hacerse responsable de eso, porque genera expectativas, por supuesto, sin duda. Un valor esencial del liderazgo efectivo es la vulnerabilidad. Levante la mano el que conoce jefe vulnerable y que se declara vulnerable. No se golpeen, entonces lo pueden levantar de uno. Ok, somos poquitos los que conocemos a alguien así, ¿cierto? Yo he tenido la suerte de conocer tuve alguna vez un par de jefes así. Vulnerabilidad, ¿por qué vulnerabilidad? La vulnerabilidad entendida como esa susceptibilidad a equivocarnos, a sufrir, a perder. Susceptibilidad a equivocarnos, a sufrir, a perder. De eso estamos hablando. ¿Sí? Esos jefes líder, superhéroe, habitualmente no son muy vulnerables. Y esta no es una mirada ética de la vulnerabilidad, sino que, bueno, también, pero tiene una mirada de recurso. ¿Por qué es valioso? Porque si nos damos cuenta que somos vulnerables, también nos damos cuenta que tenemos luces y sombras, potencialidades y carencias, recursos y espacios de mejora. Si nosotros nos damos cuenta de eso y estamos ejerciendo un liderazgo efectivo, toda esa zona más gris o oscura de nuestras carencias o de aquellas debilidades que sabemos que tenemos y otras que no sabemos, pero tenemos claro que debe haber, las podemos complementar incorporando gente al equipo que sea buena en eso. Miremos al revés. Aquellos líderes que no se declaran o no se reconocen vulnerables, ergo, no reconocen sus debilidades, sus áreas de carencia o de mejora, ¿incorporan gente que le puede hacer la competencia en esa zona oscura? No. Habitualmente la persona que tiene dentro del equipo que le hace la competencia o le hace la sombra, termina siendo excluida del equipo. O sea, es al revés. Si estamos hablando de efectividad y estamos hablando de redes relacionales y una matriz que sustenta el alto estándar, lo que necesitamos es potenciar el equipo, no disminuir el potencial. Por lo tanto, la vulnerabilidad para ejercer el liderazgo efectivo es poder para mejorar el equipo. Para eso necesito darme cuenta en que no soy bueno. Y para darme cuenta en que no soy bueno, necesito vulnerabilizarme ante mí y ante el equipo. Porque bien puede ser que las cosas que yo creo que soy bueno, capaz que no sea tan bueno tampoco. Y capaz que tenga otras muchas por mejorar. Y en el equipo como un todo nos demos cuenta que otros tienen recursos que pueden articular en conjunto y por lo tanto capaz que ni siquiera necesitamos traer a alguien más. Con los que ya somos es suficiente. Pero para eso necesitamos mirar. Vulnerabilidad como valor. Además, súper interesante porque la vulnerabilidad
permite probar la fortaleza de la red de relaciones y permite darte cuenta de esa telaraña, cuánto se empezó a engrosar. Entonces permite el apoyo social, permite la confianza de ir a metas extremadamente difíciles en conjunto, porque los recursos están en la red. Apuestas a la inteligencia colectiva. Entonces, la vulnerabilidad permite probar la red de relaciones, se prueban los límites y permite que emerjan recursos relacionales que de otra manera no van a aparecer. Tremendo valor. Bueno, a propósito, nosotros hoy día probablemente ya no usamos tanto este lenguaje, y lo voy a decir de inmediato, pero la lógica causal tiene la enorme capacidad de destruir valor. Y voy a partir haciendo una confesión. Si Pía, Camila, Ignacio, espero que estén de acuerdo, y si no, después me lo dirán. O ahora, en vivo y en directo. Nosotros nos hemos equivocado muchas veces, nos equivocamos harto en el camino, para poder llegar a decir las cosas que estamos diciendo hoy día, y probablemente más adelante nos vamos a dar cuenta que nos estamos equivocando hoy día también con algunas de las cosas que estamos diciendo. ¿Sí? Nosotros hemos usado la lógica causal para formar líderes. Hemos dicho, formamos el líder X en la empresa J y con eso está lista la empresa. O sea, intervenimos en A y A se hace cargo de todo el resto. Porque es todopoderoso. Esa es la mirada habitual del liderazgo, puesta en el líder, lo que conversamos al principio. Y bueno, las dinámicas relacionales nos demuestran que habitualmente eso no funciona. ¿Sí? Formar el líder solamente para que ese líder después se haga cargo de todo lo que tiene que hacer en la empresa, la mayoría de las veces la verdad es que es más que malo, pongámoslo ahí. ¿Sí? Es mediocre si es que en el mejor de los casos. Nos dimos cuenta entonces que de algo súper novedoso, no tiene nada de novedoso. Los seres humanos somos seres complejos, somos seres multidimensionales, multivariables. ¿Sí? Nos movemos desde distintos intereses y distintas formas de relacionamiento también. Y cualquiera de todas ellas también puede ser efectivo dependiendo de cuál sea el contexto, los objetivos, las capacidades personales, lo dijimos hace un rato. Por lo tanto, si los seres humanos somos en sí mismos complejos, vivimos en un mundo, no sé con eso el concepto VICA o VUCA, depende de si en inglés o en español, ¿cierto? Volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. Ahí nos movemos, así somos nosotros. Entender que hay una lógica causal, A implica B, desde la perspectiva del liderazgo, es una perspectiva muy limitada. ¿Sí? Y a lo que nos invita esto y a lo que nos convoca finalmente tiene que ver con hacernos cargo de las múltiples dimensiones que tenemos como seres humanos, lo complejos que somos. O sea, somos complejos cada uno en la relación de a dos, imagínense de a tres, imagínense entre 80. O en una organización de 1.000, 2.000, 5.000 personas. ¿Sí? La cantidad de interacciones que hay ahí son hipercomplejas. Ignacio nos decía hace un rato, la jerarquía clarita, ¿cierto? Uno la puede dibujar, de hecho está dibujada habitualmente, gerente general, las divisiones, etc. ¿Sí? La redarquía, que viene del concepto de redarquía, o sea, la interacción en red, es difícil de dibujar a priori. O sea, uno puede dibujar cómo se van a llevar las personas, pero otra cosa es que ocurra. Se puede observar cuando está ocurriendo. Y ese es un desafío. Ese es un desafío del cual, desde esta mirada, estamos invitados a hacernos cargo. Por lo tanto, estamos hablando de que el líder tiene una mentalidad sistémica, multicausal, centrada en el ser, y el rol del líder es habilitador y facilitador de condiciones. A nosotros esta palabra nos parece clave, porque sale de la típica lógica de planificar, organizar, dirigir y controlar, que son tareas técnicas que hay que hacer, pero lo más relevante es habilitar las condiciones para la red, para los recursos compartidos, para la inteligencia colectiva. Cuando uno se encuentra con un grupo, con una persona que genera esto, que produce estos espacios, ¿qué impacto tendrán los colaboradores, los trabajadores? Imagínate, efectivamente uno trabaja en un lugar redárquico, con sentido compartido, con alto estándar, súper exigente, positivo, conectado, seguro. ¿Qué creen que le pasa a cualquiera de nosotros trabajando en ese espacio? Entonces, vámonos desde el ser al hacer. Genera enorme compromiso, involucramiento y engagement. Entonces, no hemos visto que los líderes efectivos que crean entornos para que las personas entreguen lo mejor de sí mismas. Y esto para nosotros es fundamental, convertir el trabajo en un espacio existencial. Los líderes tienen esa responsabilidad también. Y romper la esquizofrenia de que el trabajo es para sufrir y afuera es para
pasarla bien, divertirse o tratar de sobrevivir, pero como para compensar lo negativo que tuviste durante el día. Convertir el trabajo en un escenario de desarrollo existencial y capitalizar lo que todos queremos. Los estudios de felicidad en el trabajo muestran que en el trabajo las personas buscan pertenencia y trascendencia. Pertenencia y trascendencia. Ser. Y cuando decíamos hace un rato con Rodrigo de que el liderazgo brota desde el ser, no solo es el ser individual. En el equipo brota el alma colectiva. En el equipo brota el alma colectiva. La articulación de los seres hacia fines relevantes. El que tenga el sistema. Entonces, esto es súper importante. Hoy día las personas tenemos hambre de sentido y cuando encontramos una red que nos permite eso, nuestro compromiso, nuestra motivación, nuestro despliegue es a tope. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Es a tope. Yo, gracias a Dios, bueno, nosotros el LEAD, por ejemplo, encontramos eso entre nosotros 4. Y es a tope. Entonces es una cosa rara porque es trabajo, pero es más que una pasión, es un sentimiento. ¿Eh? Es un lugar para habitar el mundo. Es un lugar para habitar el mundo. Quizás decir esto en este minuto es demasiado obvio, pero por lo mismo hay que decirlo porque las cosas por sabía se callan y por callada se olvidan. Entonces, el liderazgo efectivo no es dicotómico. No hay que elegir entre los polos. Hay que mirar los polos y entender el recorrido que hay entre ellos para integrarlos. ¿Sí? Me imagino que muchos de ustedes deben haber estado en la dicotomía en sus organizaciones de ¿nos enfocamos al resultado o nos enfocamos a las personas? ¿Sí? ¿Costo o calidad? ¿Producto o servicio? Puros O. O. Nosotros buscamos la I, griega. Ambas cosas. Y es posible. Lo dijo Ignacio hace un rato. ¿Cómo conceptualizamos nosotros el Lead Institute la efectividad en una organización? La conceptualizamos como resultado y bienestar. Y griega. Resultado y bienestar al mismo tiempo. Porque además la evidencia nos muestra de que el resultado es el emergente natural de relaciones de alto estándar que implican jerarquía, colaboración, confianza, seguridad psicológica, ergo, bienestar. ¿Sí? Ambas cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, a lo que nos convoca esto nuevamente tiene que ver con integrar los polos. ¿Costo o calidad? Veamos las dos posibilidades y veamos cómo construimos puentes. Veamos cuáles son los caminos que nos pueden permitir generar la relación entre un costo más bajo y una calidad mayor. Veamos cómo podemos hacer para que la empresa esté enfocada en las personas y esas personas construyan redes de tal potencia que puedan lograr resultados aún mejores que si nos enfocáramos solo en los resultados. Es posible. Eso es lo que hacemos. Y por lo tanto este desafío nuevamente nos pone de frente con el jefe líder hoy en día que nos hace tomar la decisión entre una cosa y la otra. El O, para que no se olviden. El O les va a quedar el 10, el 0. Eso. Una cosa o la otra, no necesariamente. Pueden ser ambas. Y si no pueden ser ambas, ok, si a veces no se puede. Pero veamos las posibilidades. No perdamos el tiempo haciendo algo que a lo mejor no va a ser efectivo. Dediquemos el tiempo y invertamos tiempo en analizar las posibilidades. Porque la evidencia nos dice que de una mirada de integración, habitualmente en la relación del equipo aparecen posibilidades que si no lo hubiéramos afrontado de la integración, por definición no hubieran aparecido. ¿Sí? Entonces, nos demoramos harto en decir lo que voy a decir ahora y nos produció un poco de pudor porque cuando uno le dicen ¿cuál es el objetivo del liderazgo efectivo? Respuesta que te dicen 95% de las personas, resultados. La pregunta es cómo sostener los resultados. Y aquí hemos hablado de varias claves. La construcción de redes. Y nos dimos cuenta, estudiando las organizaciones sostenibles, con buenos números y con buenas evaluaciones de los colaboradores, que la clave es la construcción de una cultura compartida de alto desempeño. Y no hemos visto que el objetivo del liderazgo efectivo es la construcción de esta cultura compartida. Y cuando digo de alto desempeño, es la integración. ¿Para qué? Sentido, ser individual, alma colectiva. ¿Qué? Alto estándar, alta exigencia. Como dice Ken Robinson, el drama no es que apuntemos alto y fallar. El drama es apuntar bajo y acertar.
Ese es el drama. El liderazgo, por supuesto que hay que poner una cota de altísimo estándar. Y el tema es cultura, un modo de habitar la vida dentro de la organización, las conversaciones específicas, los valores particulares que tiene. Por eso a mí me pasa, yo conozco varias Great Place to Work en Latinoamérica, que no necesariamente son las mejores pagadoras, y muchas de esas personas, no todas, no se quieren ir de ahí, porque viven una vida cotidiana que no quieren dejar de vivir. Se les trata bien, tienen seguridad psicológica, se les reconoce, la pasan bien. Y viene la competencia y te dice 20% más. Y ahí la persona dice, de jerarquía a jerarquía típica, de buen trato a inseguridad psicológica. Se entiende, ¿no? Entonces, lo que las personas andamos buscando es cultura compartida. Este es el último de los hallazgos que queremos compartir hoy día con ustedes, y después vamos a hacer un resumen y les vamos a mostrar el cómo, ¿sí? Pero, ¿por qué digo que es el último y pongo el foco en eso? Porque partimos diciendo que nosotros no creemos en el liderazgo puesto en la figura del líder, y ya les explicamos con creces, espero, por qué, ¿sí? Y ahora estamos diciendo que incluso la palabra liderazgo nos dificulta la conexión con las bases de las relaciones humanas, ¿sí? Y voy a hacer un ejemplo. Cuando hablamos de trabajo, del concepto de trabajo, hay varios estudios, y de hecho hemos hecho la prueba también en las redes sociales, como si, ¿con qué relacionas trabajo? El 90% de las respuestas son carga negativa, así como mala onda, tengo que hacer esto, obligatoriedad, carga, peso, responsabilidad, ¿sí? Y hay un par de personas que dicen, sí, es que yo vivo por el trabajo y me encanta y me dignifica. Ok, también, pero la mayoría son por el otro lado, ¿sí? El concepto de liderazgo no tiene una carga negativa como el trabajo, pero sí tiene una carga divisoria, porque pone el liderazgo en la persona del líder. Y cuando hay un líder, hay seguidores. Está el rey y los fenicios, ¿sí? Divide el liderazgo. El concepto de liderazgo, como lo hemos conceptualizado a lo largo de la historia en nuestra cultura, nos divide, no converge, nos hace separarnos, excluye. Crea un muro virtual entre el que es líder y el que no es líder. Por lo tanto, como nosotros confiamos en nuestros recursos, le hemos dedicado muchísimo tiempo a esto y llegamos a la decisión de que no encontramos ninguna mejor palabra que liderazgo. Vulnerabilidad, no podemos hacer todo lo que quisiéramos, de repente nos equivocamos, de repente simplemente no nos da. No encontramos mejor palabra que liderazgo, ¿sí? Pero la chispeza se nos apareció y le pusimos apellido. Por eso no han escuchado probablemente toda la tarde, al más de algunos se han dado cuenta que ya no hablamos del concepto de líder a menos que lo estemos criticando, ¿sí? Sino que hablamos del concepto del ejercicio del liderazgo efectivo. Ejercicio del liderazgo efectivo. Ni siquiera usamos la palabra solamente liderazgo, sino que liderazgo efectivo, que conlleva la relación, la red social, la integración, la confianza, la seguridad psicológica, el resultado, el cumplimiento, la exigencia y todo eso en un contexto contenido de personas que nos apreciamos una a otra. Liderazgo efectivo para el alto desempeño. Ser en el hacer con otros para lograr resultados extraordinarios. A eso nos referimos cuando estamos hablando del ejercicio del liderazgo efectivo. Ser en el hacer con otros. Y el resultado viene de regalo, ¿sí? A propósito, de aquí justamente viene el nombre Lead Institute. ¿Okay? Aprovecho de decir que en julio sale el libro Liderazgo efectivo para el alto desempeño de Zambrano Fernández. En las mejores librerías. Eso. O por Amazon, por Amazon también. Este es el resumen. Los 12 hallazgos que ya les contamos, ya les mostramos, ¿sí? Y que, como lo conversamos recién, probablemente varios de ustedes deben estar diciendo, ok, el 1 le creo un poco, el 2, el 3, ok, el 4, 5 quizás no, los otros 4, no sé, ya el 12 lo creo, ¿sí? Algunos más, algunos menos. La pregunta es, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Ponte a la foto. No es clic, esta siempre tiene clic. ¿Cómo no tiene cita? Ok, les podemos compartir toda esta información, bienvenido. Este es capítulo 1 del libro. Eso. Capítulo 1 del libro. ¿Cómo llevamos todo esto a la práctica?
Entonces, les queremos proponer dos alternativas para llevar esto a la práctica. Les vamos a mostrar el modelo que nosotros desarrollamos como Lead Institute para trabajar todo esto. El modelo, que es una lámina que van a ustedes a decir, oh, qué fácil, bueno, ese es el modelo. Y después vienen los dos programas en los que estamos trabajando para que vean cómo funciona esto así, con metodología y en el día a día. Entonces van a tener un modelo conceptual y van a tener la práctica del día a día de cómo se puede llevar esto a su respectiva organización. Primero el modelo. Se puede mirar de arriba para abajo, de abajo para arriba, de aquí para allá, como ustedes quieran. Para efectos de simpleza y mirando de una lógica causal lineal, que sabemos que no da cuenta de lo que esto es, pero es una forma simple de entrar, lo que nosotros estamos buscando es generar una cultura compartida de alto desempeño, por todo lo que ya dijimos y con todo lo que nos explayamos en esta hora que llevamos conversando. Esta cultura de alto desempeño lo que logra finalmente es efectividad organizacional, que son resultados de bienestar. Ya lo dijimos. Ahí, para la foto. ¿Sí? La pregunta entonces es ¿cómo construimos cultura compartida de alto desempeño? Respuesta casi evidente a esta altura, con equipos de alto desempeño. ¿Qué son equipos de alto desempeño? Son equipos que manifiestan explícitamente dinámicas relacionales de excelencia basadas en la colaboración y en la redarquía. El concepto de colaboración, nos imaginamos que lo conocen, la redarquía ya lo conversamos hace un rato, ¿cierto? Donde ocurre la seguridad psicológica, donde ocurre la confianza, donde hay claridad en la estructura y en las metas y en los objetivos, donde tenemos un sentido de pertenencia que articula nuestros recursos, nos convoca a participar, ser parte de participar y lograr resultados de alto estándar. Nadie nos tiene que estar diciendo, sino que nosotros mismos nos movilizamos porque nos inspira lo que estamos haciendo, si lo construimos en conjunto con el equipo. ¿Sí? Esas son las dinámicas de alto estándar. La pregunta entonces es cómo construimos equipos de alto desempeño. Lo podemos hacer a través de los líderes efectivos, que ejercen el liderazgo efectivo, que ya saben ustedes qué significa, o sea, todo esto, y o a través de los trabajadores para lograr el compromiso y que ellos entiendan cómo esto también funciona a nivel jerárquico sin liderazgos de por medio. Por supuesto, si lo podemos hacer desde las dos perspectivas al mismo tiempo, maravilloso, porque ya estamos trabajando con el equipo. Y si ya estamos trabajando con el equipo, es aún más fácil y directo construir las dinámicas relacionales de alto estándar para equipos de alto desempeño. Mirado de abajo para arriba entonces, trabajamos con personas para generar dinámicas relacionales de alto estándar que sean expandidas a toda la organización en una cultura con valores, hábitos y prácticas que logren efectividad. Pregunta habitual. Tengo un presupuesto muy estrecho para desarrollar personas. ¿Qué me recomiendan? Pregunta que nos hacen siempre. ¿Hacemos coaching individual o hacemos otra cosa? Nos preguntan siempre. Y la respuesta está acá. Nosotros hemos aprendido y la evidencia muestra que hay que, ojalá, intervenir la dinámica relacional, porque ahí se movilizan los recursos colectivos. O sea, intervenga ahí. Y si producto de la dinámica relacional alguna persona específica requiere algún acompañamiento, vaya al trabajo individual. ¿Cuál es el riesgo de hacerlo solo desde el trabajo individual? Que puede no reflejarse la transferencia de la red, ¿no? Entonces, hemos ido moviéndonos. Yo llevo haciendo esto de liderazgo más de 20 y tantos años. Yo antes era un creador del líder, como lo describimos al principio, y ahora entiendo que es la red de relaciones, el alma colectiva, la dinámica relacional para el alto estándar. Si tiene poco dinero, intervengan los equipos. Las palancas, por supuesto, los líderes, pero desarrollo de relaciones para el alto estándar. Eso como modelo conceptual. Y ahora, las dos formas que nosotros hemos construido, prácticas, para hacer esto en el día a día. Nosotros lo hemos centrado en el desarrollo de competencias. En el desarrollo de competencias y, por supuesto, las competencias en 3 niveles. Competencias de liderazgo personal, relacional y organizacional. ¿Ah? Que sigue exactamente esta misma lógica. Sí. Permítame hacer una aclaración, porque a lo mejor algunos de ustedes van a decir, bueno, pero ¿cómo finalmente estamos llegando a un modelo que es causal y estamos mirando las partes y no el todo? ¿Y cómo después vamos a bajar a competencias que son individuales y que es contradictorio con lo que nos han mostrado? Bueno, ojo, porque la mirada holística o de sistema no excluye las partes.
La mirada solo de la parte excluye el sistema, pero cuando estamos mirando el sistema podemos entrar por las partes. Y además, lo que decimos muchas veces nosotros, somos traductores de esto, entonces quizás ustedes ya lo tienen claro, pero las organizaciones habitualmente no tienen clara la mirada de los 12 hallazgos que les acabamos de mostrar, entonces tenemos que hablarle en idioma causal, lineal, individual, incorporando prácticas de dinámica relacional de alto estándar. ¿Se imaginan que llegáramos a una empresa donde gerente general, te queremos vender un programa porque el liderazgo brota desde el ser? Hasta ahí llegó el negocio, po. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Así como, Sí, claro. Psicólogo, sí, psicólogo, así como, no, claro. Ya, sí, que te fumas. Esa es una aclaración. Bien, entonces, 2 programas. A ver, estos 2 programas son certificaciones, me importa mucho decir eso. Nosotros durante los últimos 15 años hemos desarrollado metodologías, ahí las vamos a contar. Entonces sabemos perfectamente cuáles son los comportamientos que dan cuenta de estas 13 competencias que les vamos a contar. Entonces, lo que tienen estos programas es que te involucran como ser humano completo y como ser social completo. Y voy a decirlo de esta manera, si bien hay que leer y estudiar, no es cognitivo, es encarnado, es en el comportamiento. Si no se te ve en la acción, te puedes sacar un 7. Pero si no se te ve en el comportamiento, nos puedes contar de memoria cómo se construyen las redes. Pero si no sabes hacerlo, ¡cuanc! Son programas que tienen el gran objetivo de conectar con tus recursos, mostrarte tus sombras a nivel tuyo de construcción de red y de contribución de las organizaciones. Entonces, En ese sentido son a la vez cognitivos, a la vez corporales, a la vez emocionales y desde el fondo, desde el ser. ¿Sí? Todo al mismo tiempo. Entonces los pusimos en 2 programas. El primero se llama Liderazgo Efectivo para Alto Desempeño. Y esto nos gusta mucho. Nuestros graduados nos dicen esto. Esta frase la dijo un graduado. Un viaje de transformación personal. Todo lo que decíamos desde adentro hacia afuera. Conciencia, autoconocimiento, de todo. Entonces, formar líderes para el alto desempeño impulsando la transformación hacia verdaderos gestores de cambio y desarrollo del interés de sus empresas, instituciones o familias. Esto ustedes lo tienen, así que voy a contar solo las cosas más importantes, más centrales. Quiero contar la experiencia del año pasado de 2 dueños de empresa que vinieron acá. ¿Y a qué venían? A que mejoraban los resultados de sus empresas. Entonces vinieron al primer encuentro y fue como seguridad psicológica. Y fue súper interesante porque les sirvió como un espejo para ir mirándose y nos empezaron a decir cosas que les van a parecer como simples. Decía, bueno, vieron a los otros, empecé a saludar, empezaron a tejer la red. ¿Y qué les empezó a pasar en sus equipos? Las personas empezaron a, voy a decirlo de esta manera, responder. Entonces nos decían, al segundo encuentro, son 4 allá, nos decían, hoy está pagado esto, me subieron las ventas. Entonces, es súper interesante porque tiene el doble camino de muchas herramientas para amplificar la efectividad organizacional, pero desde la mirada de adentro hacia afuera. Estas son las competencias que trabajamos. ¿Encachado, cabrón? Quedó bien el Photoshop, Está bien. Competencias de liderazgo personal, muestra autoconciencia y se hace cargo del propio proceso de cambio. ¡Wow! Locus de control interno. La culpa no es del mercado, no es de los competidores, no es de la señora, no es del equipo. Petición típica de los que trabajamos en liderazgo. Fórmeme a los mandos medios. ¿Lo han escuchado? El santo grial está en el equipo gerencial. Fórmeme a los mandos medios. Autogestiona sus emociones. Y aquí entra todo el clúster, construir seguridad psicológica, confianza, positividad. Si no está adentro, no lo vas a poder construir afuera. O sea, hay una mirada interior a esos recursos. Además, queremos decir algo. Tuvimos varios alumnos ingenieros y los ingenieros en general tienen el siguiente autotexto. Soy ingeniero, soy un cubo. ¿Lo han escuchado? No tengo emociones. En la Escuela de Ingeniería de la Chile no me formaban emociones. ¿Cómo se llama? La Federico Santa María somos eléctricos, ¿cachai? Nosotros pensamos en bits, no en lágrimas. Y voy a decir un par de ñoñerías. Aunque seas el ingeniero con la creencia de que eres el más cuadrado, cuando 2 personas se encuentran y se ven,
emerge la emoción natural del ser. Claro, que no sepan qué hacer con eso es otro tema. Eso es lo que también... Conectar y aprender a manejar aquello. Competencias de liderazgo relacional, construcción de la red, horizontalidad en la relación. Esto requiere mucho trabajo porque estamos formados en la verticalidad. La mayoría estamos formados en la arrogancia, ¡pum!, ir al legítimo otro. Los invitamos a examinar las creencias de efectividad y las creencias de inefectividad. Proceso intenso. Genera diálogo y conectividad, tejer la red, herramientas de diálogo generativo para aquello, fundar los juicios. Esto suena súper niño. Mucha gente no sabe fundar. Es como, sí porque sí. Como, ya. Sí, porque yo lo digo. Sí, po. Sí, po, eso. Sí, po. Y además si tenía autoridad, peor aún, po. Y competencias de liderazgo organizacional, definir y orientarse a resultados de alto estándar. Los estudios de Sanger y Folman muestran algo arrollador. El grupo, por potente que sea, nunca va a superar el estándar que le pone el líder. ¿Me escucharon? Entonces, si el líder pone un estándar bajo, hasta ahí va a llegar el grupo. Si el líder pone un estándar muy alto, le permite al grupo la expansión. Mejor ejemplo, la selección chilena. La tomó Bielsa, alto estándar. ¡Fum! Después, ¿quién vino? Borghi. Los mismos jugadores. ¡Pum! Estándar parrillero. ¿Sí? Después, Sampaoli. ¡Pum! Y después, Pizzi. ¡Pum! Heavy, ¿no? Esto se aprende. Poner alto estándar se aprende. Y mostrar capacidad estratégica y fomentar enfoque alternativo. Esto que suena tan obvio, metaposición, pensar desde arriba, que no es pensar sistémicamente. Estas son las competencias. Se trabaja en... Tenemos 4 encuentros. Jueves, viernes, sábado. Ahí están las fechas. Después 2 días, 2 días, 2 días. Y tenemos las precertificaciones. Los ejercicios, los entrenamientos de mostrar en la acción esas competencias. Y lo que nosotros hacemos es que los acompañamos en todo este proceso. Entonces no es solo... Además, bueno, uno lo dice por obvio. Las clases nuestras no son clases. Son... Bueno, aquí hay varios exalumnos. Son distinciones y es conversación, taller, experiencia. Entonces, en este proceso es un proceso de mucho autoconocimiento con mucha efectividad. Transitamos siempre esos 2 carriles. Entonces, 4 a 6 sesiones de acompañamiento personal, lead coaching, un grupo de estudio-reflexión, que es muy importante. Reuniones de transferencia, esto es clave. Les vamos a pedir que ustedes formen algún grupo natural en su trabajo y lo que aprendan lo transfieran. Una de las mejores maneras de aprender es enseñar. Y además en las guías de trabajo que les mandamos, los invitamos con preguntas específicas para que no solo sea reflexión, sea intervención real en tu equipo de trabajo. Esto es muy valorado. Y 6 guías de aprendizaje. Ya. ¿La duración? ¿6 meses? 6 meses de duración. Y además es interesante porque presencialmente no son demasiados días. Abril, junio, usted tiene 210 horas, ¿sí? Todo, la totalidad. Por lo tanto, hay mucho trabajo personal y con el grupo. Quiero contar lo que nos contaban los graduados, lo conversamos con ustedes, que nos pasó algo súper curioso y es que la pregunta que me hicieron fue, oye, de la generación anterior que tuvieron, ¿se quieren juntar? ¿Les han pedido algo? Y yo decía, sí, porque algo que nosotros no podemos prometer es que acá se va a crear una red. ¿Pero qué terminó pasando? Que se creó una red de intimidad y seguridad psicológica tal que no se vive en otros espacios, ¿se entiende? Entonces se demanda seguir con eso, pues si uno en general no lo tiene. Ya ahí tienen las pequeñeces del dinero y esas cosas, las formas de pago, esa. Bien. Lo que les mostró recién Ignacio era liderazgo efectivo para alto desempeño, que tiene que ver, como lo dijo al principio, con la formación de liderazgos efectivos. Formación de liderazgos efectivos. O sea, gente que ha tenido experiencia o que no ha tenido experiencia y que quiere llegar a ser un líder efectivo en esta lógica. ¿Ok? Lo que les vamos a mostrar ahora tiene que ver con la certificación, también es certificación, por lo tanto, también el foco está puesto en las prácticas, en la conducta, en los repertorios conductuales hechos realidad, no solamente en el conocimiento.
el liderazgo extraordinario. El liderazgo extraordinario es más alto que el liderazgo efectivo para alto desempeño. ¿En qué sentido? La estructura del programa... esto es lo que decía hace un rato. Permiso, voy a leer. Los buenos líderes son mucho más efectivos que los malos líderes, pero son los líderes extraordinarios los que marcan la diferencia. Estos caballeros, Senger y Faulkner, lanzaron un libro con varios estudios hace 2 años, 2015, 3 años ya. ¿Sí? Y básicamente lo que decían es, el líder pone el techo y el resto del equipo se mueve debajo de ese techo. Esa es la evidencia que ellos midieron en los 5 continentes, 200.000 cuestionarios y más de 20.000 líderes evaluados en todas las industrias. El líder pone el techo. Aunque el líder diga que no, el líder pone el techo. ¿Sí? Produce un efecto paraguas. La gente choca en el techo. ¿Sí? ¿Qué pasa si el líder incrementa su efectividad? Todo el equipo incrementa su efectividad. ¿Significa que todos van a ser igual de efectivos que el líder que subió? No, pero el equipo como promedio y como distribución incrementa la efectividad. Por lo tanto, la efectividad de la organización también se incrementa. Un movimiento genera un movimiento sistémico, pero estamos hablando a nivel extraordinario. ¿Cómo hacemos eso? Para la mayoría de nosotros el problema no es que apuntamos demasiado alto y fallamos, no apuntamos alto y fallamos, apuntamos bajo y acertamos. Ken Robinson, especialista en educación y aprendizaje. ¿A qué nos desafía eso? A apuntar más alto, a definir desafíos de mayor estándar. Porque si nosotros somos líderes, ya sabemos hoy en día que todos podemos estar convocados a ejercer liderazgo efectivo en cualquier minuto dependiendo del contexto, el solo hecho de apuntar más alto abre un paraguas más amplio para que el resto de las personas que colaboran con nosotros también se desplieguen en un estándar más alto. Formamos líderes de altísima efectividad que facilitan y habilitan contextos relacionales. A esta altura me imagino que eso ya lo tienen súper claro, ¿cierto? De excelencia en sus equipos de trabajo para crear y sostener resultados extraordinarios a lo largo del tiempo. Las competencias, la estructura es exactamente igual que el liderazgo efectivo para alto desempeño LEAD, ¿sí? El contenido de las competencias cambia. Si ustedes se acuerdan, en LEAD había 2 competencias personales y, si no me equivoco, 2 relacionales, aquí es 1 y 3. 2 y 3, aquí es 1 y 3. Competencia LEAD de liderazgo personal. Toma la iniciativa asumiendo la responsabilidad. Por lo tanto, nosotros también asumimos que las personas que llegan y que ya tienen experiencia demostrable en liderazgo de equipos, tienen un nivel de autoconciencia importante y tienen algún nivel de autogestión emocional también relevante para poder hacer esto, que son las competencias personales de LEAD. Liderazgo relacional. Inspira para conseguir desempeño sobresaliente. ¿Cómo inspiro yo como líder en el ejercicio de mi liderazgo efectivo a otros? Entendiendo qué es lo que me moviliza a mí primero. ¿Sí? Desde ahí movilizamos. Promueve colaboración y efectividad de equipo. En LEAD construimos la red. Aquí promovemos la colaboración y la efectividad. Ejercemos liderazgo firme y cercano, que tiene que ver con la firmeza en el qué, para cuándo, los objetivos, las metas, y cercano en el cómo. Y ya sabemos por qué la cercanía en el cómo. El contexto de seguridad psicológica, de confianza y de jerarquía. Eso es liderazgo relacional. Y el mayor foco en este programa, por supuesto, está enfocado en el liderazgo estratégico, que tiene la misma competencia que el liderazgo efectivo, define y se orienta a resultados alto estándar, porque eso es una clave común que correlaciona con toda nuestra lógica de liderazgo, ¿sí? Impulsa el cambio adaptativo, no solo lo identifica, no solo lo busca, lo impulsa, genera movimiento donde no hay movimiento, genera disrupción donde no hay disrupción. Y finalmente, con todo eso, aplica soluciones co-construidas en el equipo y que al mismo tiempo sean efectivas, ¿sí? O sea, evidentemente es un programa con mayor exigencia porque esperamos que la gente que llegue aquí también venga con mayor experiencia para poder participar de este programa. Y ahí decía, la letra chica, el nivel de exigencia, ustedes se pueden dar cuenta que es un poquito mayor. Tal cual les mostró Ignacio recién, la estructura del programa es exactamente igual. LEAD parte el 19 de abril. LEAD X, que es parte un mes después, en mayo. Nuevamente, son 3 días, 3 días, 3 días, 2 días y cerramos. En los encuentros intermedios están las precertificaciones, igual que el LEAD, que es donde nosotros observamos el nivel de avance en términos de práctica y conducta. Hay varias personas que nos han acompañado en eso y hacen así, sí. El sistema de acompañamiento es exactamente igual. LEAD Coaching, 4 o 6 sesiones, grupo de estudio y reflexión, que es entre los mismos candidatos a LEAD X, entre ellos participan y construyen su aprendizaje. La reunión de transferencia y la guía de aprendizaje que le explicó Ignacio hace un rato son
la misma estructura, el contenido, por supuesto, tiene algunas diferencias y algún nivel de exigencia superior. Un desafío para llevar tu estándar de liderazgo donde pocos llegan. Ahí están las mismas nimiedades de hace un rato, solo que un poquito más altas las nimiedades, ¿cierto? Y algunas otras definiciones para que lo tengan claro. Hay una cosa que quiero decir, que no lo decimos por obvio. En todas estas sesiones estamos siempre los 4. Y me importa mucho decirlo porque eso implica una forma de la presencia, de la construcción de redes. Entonces no es que vaya a estar Rodrigo solo haciendo clases, yo solo. Siempre estamos los 4. Y eso además genera, o sea, hacemos lo que decimos. Eso es lo que quería decir. Me salió medio, pero... Pero mira, voy a decir, porque lo dijeron los mismos leads del año pasado. Nosotros al final del programa les damos un día de cierre, trabajamos un día todos juntos en el cierre, y 2 horas de ese cierre son para que ellos como estudiantes del programa evalúen y critiquen y mejoren el programa. El año pasado nos hicieron 2 o 3 propuestas de mejora, que ya las incluimos, y la conclusión general de todos los estudiantes que estuvieron aquí el año pasado trabajando con nosotros fue que se agradecen el aprendizaje por la coherencia que nosotros mostramos entre lo que hacemos y decimos que hacemos. Entre lo que decimos que hay que hacer y lo que efectivamente nosotros 4 estamos diciendo. Lo digo porque lo dijeron ellos, está por escrito y está en las redes sociales, está publicado en nuestra misma página, está ahí, así que lo pueden leer y ahí dicen lo que ellos mismos dijeron, y está con nombre y apellido en la empresa en la que trabajan. ¿Sí? Por lo tanto, sí tenemos la tranquilidad de contarles que estas cosas que les estamos mostrando, nosotros las ponemos en práctica. Y ahora viene una ronda de preguntas y respuestas, y si nos hemos equivocado en algo o tienen algún aporte, bienvenido y lo discutimos. ¿Sí? Espera el micrófono, por favor, para que salga para Chile y el mundo. Muchas gracias. De verdad que... Allá viene. Muchas gracias. ¿Está prendido? Muchas gracias. Mi nombre es Tulio Estudillo, yo soy periodista, trabajo con comunidad en el Gran Santiago. De verdad que una de las inquietudes que yo tengo es que este tipo de curso, que aunque teóricamente pareciera imposible, sin embargo no es una utopía, sino que estamos viendo que es una realidad, ustedes lo manejan solamente desde el punto de vista de la empresa. ¿Qué tal si extrapolamos esto a las comunidades y a la política? Es decir, una de las razones por las cuales yo estoy acá es justamente para averiguar qué pueden hacer ustedes para formar líderes comunitarios y políticos que tengan efectividad en el desarrollo de sus planes de acción y sus campañas, con la participación de toda la comunidad. Porque hemos estado viendo ahora mismo con el conflicto chile-boliviano que han surgido líderes que nosotros ni siquiera nos imaginábamos que podían ejecutar o realizar una tarea cuando aparentemente no son atractivos, pero a lo mejor son carismáticos. Esa es mi pregunta. Si podemos extrapolar esto, los conocimientos de ustedes, la experiencia a las organizaciones comunitarias y a la política. Por supuesto que nosotros ni siquiera pudiéramos pensar en hacer un aporte ni del 10% de lo que ustedes piden por estos cursos. Sin embargo, hay interés en que de una vez por todas se forme un liderazgo adecuado y que podamos desarrollar un país sin ver las vergonzosas acciones en las universidades, sin ver este tipo de situación. Esa es mi inquietud. Señores, a lo mejor no lo pueden hacer ahora, a lo mejor no es el momento preciso para dar esta idea y exponerle esta situación, sin embargo, tómenlo en cuenta. Estamos viviendo momentos políticos muy difíciles, estamos viviendo situaciones comunitarias que van más allá del desarrollo empresarial. Y yo creo que ahí es donde ustedes pueden también desarrollar una gran tarea. Muchas gracias. A ver, muchas gracias por tu pregunta, por tu énfasis, y responderte desde mí 2 cosas. Primero, quiero volver a enfatizar que estos son patrones sistémicos que operan igual en cualquier sistema, comunitario, familia, político. Responderte eso, no hemos preocupado de que sea así. Dado el tipo de certificación que hacemos, usamos un lenguaje más organizacional. Y es muy interesante porque cuando cerramos el programa el año pasado, la petición masiva que nos hicieron nuestros compañeros de viaje fue de que por qué no hacíamos esto en los colegios, por qué no formábamos líderes comunitarios. Y la respuesta es encantado.
¿ah? Encantado, ya va a llegar el momento. Hay un calce de recursos con tiempo para ser súper... Y quizá me debería quedar callado, pero nuestra aspiración es financiar lo principal con este tipo de cosas y para poder hacer lo otro. Para poder hacer lo otro. En todo caso, vale la pena decirlo, estamos con un piloto con colegios, estamos Sí. con un programa desarrollado piloto para colegios, justamente a propósito de la reflexión que tuvieron los mismos estudiantes del año pasado, similar a la que tú nos planteaste, y te aprovechamos de agradecer el honor que es para nosotros que nos digas que esto sería bienvenido en el ambiente comunitario para que no ocurran esas atrocidades que hemos visto. Así que, muchas gracias por eso. Muchas gracias. Estamos en proceso, Eso, buenísimo. Otra pregunta, Allá atrás. tomates, comentarios. Allá y acá después, por favor. Hola. ¿Se escucha o no? Sí. Ahora sí. Importante, interesante lo que acaban de decir. Bastante aprendizaje personal también y reflexiones. Mi pregunta es, ¿por qué el apellido alto desempeño y extraordinario? Porque a mí, por ejemplo, en mi organización me interesa tener personas que sean capaces de innovar y generar soluciones para los desafíos en una X materia. Y no me interesa que sean ni extraordinarios, ni que obviamente tengan alto desempeño. Solamente que sean capaces de crear, tengan agilidad para crear, que tengan abrasión creativa, resoluciones. Eso me interesa. Entiendo. Esa es mi pregunta. ¿Dispara usted o disparo yo? No, está bien, mira, alto desempeño y para ser bien claro, porque la efectividad a nosotros nos mueve. O sea, conocemos varias corrientes, teorías y miles de cosas que hablan de la buena onda y por ese lado hay muchísimo, pero no tienen algún foco, alguna punta de lanza que nos permita decir si funciona o no funciona. Como estamos en un ambiente organizacional, nos movemos mucho en la empresa, es cierto, el alto desempeño en las organizaciones en general es una necesidad, o más que una necesidad, una imposición. Por lo tanto, para nosotros aparece como un eje súper relevante. Ahora, ojo con la perspectiva del alto desempeño, porque me imagino que tienes una matriz de alto desempeño con números y métricas súper elevadas. El alto desempeño lo define la organización. Por lo tanto, eso que tú recién definiste como yo quiero personas creativas que hagan, eso para ti es alto desempeño, perfecto, bienvenido con lo que nosotros hacemos. O sea, cada uno define qué es alto desempeño. Cuando nosotros decimos alto desempeño extraordinario, lo que estamos diciendo es, los estudios muestran que mientras más arriba la cota, más posibilidades de desarrollo para la organización y de bienestar para los trabajadores. Los estudios muestran eso. O sea, no es la lógica explotadora, ¿se entiende? Es exprimo al trabajador. Es ganar, efectividad y bienestar, despliegue y desarrollo. Osvaldo. Ahí viene el micrófono. Ahí viene el micrófono. ¿Y después allá? Muchas gracias. Oye, primero que nada, bueno, yo soy un ex alumno aquí de los dos catedráticos que tenemos adelante. Me impresiona tremendamente porque yo hace como 2 años que no los veía, cómo han desarrollado el modelo, para bien. O sea, el modelo era bueno originalmente, pero ahora es súper así potente. Impresionante, o sea, felicitaciones por eso. Y dentro de las cosas que ustedes han desarrollado, hay un punto que a mí me llamó la atención harto, que el punto 7, donde dices tú que el valor esencial del liderazgo efectivo es la vulnerabilidad. Y yo me hago una pregunta con respecto a eso. Es cierto, digamos, que es súper importante a lo mejor ver que la persona que te dirige en algún momento es vulnerable. Pero, ¿cómo manejas tú eso con el tema de que en el fondo uno no quiere mostrarse vulnerable? ¿Crees tú que uno no se muestra vulnerable porque tiene desconfianza del otro y piensa que a lo mejor desde esa vulnerabilidad, más que apoyarte, te va a atacar la otra persona? Una pregunta directa, la respuesta directa es sí. Lo que nosotros hemos visto, la experiencia lo que nos dice es que habitualmente detrás del bloqueo o la vulnerabilidad hay miedo. Así de concreto, miedo. Distintas razones que generan ese miedo y distintos miedos a distintas cosas. Puede ser eso, a que la otra persona tiene miedo de que lo ataquen de vuelta, esa es una posibilidad. Habitualmente está el miedo detrás. Podríamos decir que sí, el miedo más que un talón de Aquiles de los jefes quizás es una constitución natural al ser humano que somos hoy en día, y quizás siempre lo ha sido, ¿sí? Por lo tanto, sí, el miedo está ahí y bloquea la vulnerabilidad, y desde esta perspectiva lo que nosotros hacemos es trabajar las dinámicas relacionales para que las emociones se conozcan, afloren, las conversemos y las canalicemos de la mejor manera posible en pos de la efectividad que tiene que ver con todo lo que ya hemos conversado. Y las lecturas de contexto. Ya. Es decir, uno se muestra vulnerable y eso aporta valor cuando está armada una red de relaciones segura y positiva. Si estás en una guerra sin cuartel, mostrarte vulnerable
se te van a tirar más rápido encima. Entonces, es central la lectura de contexto. ¿Eh? Exactamente. Eso está también un poco relacionado con lo que ustedes decían de los valores esenciales, ¿no es cierto? Porque en el fondo, si tú eres íntegro y tienes varias cosas, digamos, de por medio, a la larga eso debería como menguarte el efecto de desconfianza. Sí. También ese punto sirve como para lo otro, yo lo veo dentro de lo que explican. Por supuesto, un control valórico importante para todos esos contextos más agresivos como el que tú estás planteando. Sí. Sí. Y gracias, Osvaldo, por el feedback. ¿Eh? Sí. Trabajamos juntos hace 2 años No, sí, atrás. pero es que es notorio. En serio. Y entonces, qué rico que tú que conociste todo lo que hicimos en ese espacio, ahora veas el desarrollo. el desarrollo. Sí. Es una emoción. No. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Allá? Sí. Qué vulnerable. Gracias. Oye, yo les quiero dar las gracias. Me encantó lo que escuchamos acá. Nosotros 3 venimos del mundo de la educación. Estamos inmersos en un proyecto que lo que pretende es ser muy innovador en el tema de los aprendizajes, sobre todo. Sí. Y quiero decir, a raíz de lo que decía el señor atrás, que el desarrollo de la efectividad está mirado, está estigmatizado en el fondo, ¿no es cierto? Porque está asociado con temas como económicos. Sí. Hoy día, en la literatura, de todo lo que hoy día está a la vanguardia de la innovación pedagógica, te habla, ¿no es cierto?, de que todo ser humano en el aprendizaje, vamos a ver un niño, ¿no es cierto?, necesita sentirse que es efectivo en lo que hace. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, no está mal decir que estos elementos, ¿no es cierto?, que están sacados tal vez del mundo de las organizaciones, tienen un elemento común en los seres humanos. ¿Ah? Y realmente, ¿no es cierto?, el desarrollo de competencias, estos elementos que parecieran ser tan duros, realmente están a la base de los elementos sobre los cuales el ser humano se desarrolla. Y si lo que estamos llamados a hacer es mirar sin juicio lo que estos elementos nos proporcionan. Y cuando lo hacemos de esa manera son tremendamente efectivos. Y nosotros estamos hablando desde un paradigma que es entero formador de seres humanos. El proyecto que nosotros pertenecemos es un proyecto que solo quiere desarrollar un ser humano, ¿ya? Desde todo su ser espiritual incluso, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que ojo con estos, con esos paradigmas que uno a veces tiene, porque hoy día se nos ha demostrado que son mucho más cercanos de lo que uno se imagina a elementos de poder potenciar algunas lógicas humanas que necesitamos para poder crecer y desarrollarnos en el fondo. A ver, eso solamente muchas quería gracias. decir. Te quiero decir 2 cosas. Primero que, completamente de acuerdo contigo, el riesgo es entender efectividad como rentabilidad. Exactamente. Voy a decirlo de esa manera. ¿Ah? Y es efectividad personal para la efectividad relacional, para la efectividad organizacional. Entonces, es en ese orden. Y son, en vez de hablar de competencias, podríamos hablar de habilidades de efectividad para la vida. Exactamente. Por ejemplo. ¿Ah? Exactamente. Y lo otro es que, vuelvo a decir que efectividad tiene la noción de logro y de éxito que cada sistema se dé. Eso es muy importante. Pues si mi noción de éxito es la creatividad, fantástico. Entonces tiene el componente de logro y tiene el componente de vivencia. Entonces podríamos decir sensación de logro personal y felicidad. También podríamos usar ese lenguaje. Sí. ¿Eh? Y muchas gracias por la relación que hiciste con la educación, que es un Sí. tema que a nosotros nos mueve bastante. Así que por eso tenemos justamente un proyecto que nos pidieron el año pasado y lo estamos lanzando como piloto para colegio. Es un programa similar a este, pero acotado para colegio. Por allá está el micrófono. Acá. ¿Acá hay micrófono? Allá. Hola, mi nombre es Leslie Marquina. Yo quería hacer una consulta muy particular. Primero, felicitarlos porque me encanta que la forma como están abriendo esta posibilidad que el resto de las personas aprendan de este tema. Yo trabajo mucho en la que es la medición de ese ser, de eso que ustedes están hablando. Yo trabajo con una herramienta que tiene esta capacidad de levantar esa información, pero no lo había visto plasmado anteriormente en el aprendizaje de los demás. Y esto es realmente relevante, o sea, sobre todo por el cambio que necesita el país como en general, lo latinoamericano,
¿no? Mi pregunta va más hacia cómo ustedes están logrando hoy día que estas personas que están como un poco en lo categórico, en lo que se ha hecho siempre, en lo que constantemente están como en esa movida, digamos, de la efectividad por dureza, por dirección, ¿cómo están haciendo para transformar también esa manera, ese estatus de la mente que está hoy día establecido y que inclusive la misma persona que pertenece a esa dinámica grupal ya lo tiene establecido y no está tampoco tan dispuesto a cambiarlo? Porque a veces le ponemos un poco como de peso a esto de la colectividad y está muy bien, pero inclusive las mismas personas, lo he vivido, dentro de un equipo no están tan dispuestos a eso. Entonces también hay un proceso de motivación y disposición. ¿Cómo le hacen en ese sentido, tanto en cómo lo miden formalmente y cómo lo aplican en términos de convencer? Porque hay mucho, bueno, yo entiendo que ustedes son muy buenos vendedores y nos damos cuenta, pero el proceso es el cómo llegamos a esas personas que no quieren finalmente gestionar este cambio. Bien, te lo respondería para ser súper específico, te lo voy a contestar de la siguiente manera. Los estudios de cambio humano muestran que el cambio es una puerta que solo se abre desde adentro. Corta. O sea, si yo no lo veo, si yo no genero la conciencia, aunque tengas al lado una red segura, conectada, con sentido, bla, 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 bye. O sea, primer punto. Sí. Segundo punto, como tenemos la creencia, o sea, y hemos visto que el ser adentro suele estar como aprisionado y que quiere salir a completarse, ver a un otro que está siguiendo ese camino es bien impactante, resuena, genera disonancias. Te lo voy a decir como en poética, un fuego enciende otros fuegos. Okay. Entonces, que te lo voy a decir también así como en simbólico. ¿Ah? Cuando una persona tiene la certeza del ser, tiene la certeza del camino que quiere seguir y tiene la certeza de cómo lo quiere desplegar en comunidades, espacios de trabajo, el ser es irrenunciable. Permítanme decirlo de esa manera. Entonces, cuando uno ve, es como quiere iluminar. ¿Se entiende, no? Sí. Iluminar, evangelizar. Es como un templario del alto desempeño. ¿Ah? Sí, mucho, ¿no? Mucho. ¿Se entendió, no? Sí. Y esa convicción en la acción efectiva conmueve. ¿Ah? Nosotros, o sea, yo escribí un libro que se llama Felicidad Organizacional. Tú podías entender la cantidad de tomates que a mí me tiran en las organizaciones tradicionales. Por supuesto. Pero encuentras un templario, un patrocinador interno que vibra con estos temas. ¿Ah? Hacemos una prueba piloto y la gente le empieza a decir, ¿qué pasó? Subiste los indicadores, pero además están contentos, la pasan. Esto es por contagio, sí. Por irradiación, lo que dije al principio. ¿Ah? Uno impacta por lo que uno es. Perfecto. Y el proceso del otro es del otro. Y es importante lo que dice Ignacio, porque, ojo, nosotros somos bien cuidadosos con esto. Hoy día entendemos que ustedes deben vibrar más o menos con estas dinámicas que les mostramos, por eso les mostramos todo así, ¡pum!, de sopetón, ¿cierto? Pero nosotros somos cuidadosos. Los procesos de aprendizaje, como con los dos programas que les mostramos, nosotros vamos paso a paso. Y ese medir a esas personas, o sea, para ver esa evolución, ¿cómo lo hacen? Con comportamientos. Ya. Para cada una de estas... Demostrables. Para cada una de estas... A ver, para cada una de estas competencias hay un listado de comportamientos estándares y subestándares. Y lo que hacemos en las certificaciones es observar la frecuencia, calidad y efectividad de esos comportamientos. Perfecto. Eso es lo que hacemos. Vale, super. De esos frecuencia, calidad y efectividad de esos comportamientos. Hay varias personas aquí que han pasado por estos procesos, así que después si quieren muchas gracias. nos pueden decir. Pero eso es, nosotros observamos lo que hacen y ellos saben que lo están observando, porque es un ejercicio específico de observación para ver si las conductas están presentes o no están presentes. Buenísimo. Y después les damos feedback individual y colectivo para seguir trabajando. Yo. Sí. Hola. Hola. Mi nombre es Valeria Valdivia y primero quiero agradecerles la generosidad con que comparten todo lo que saben. Eso es muy valorable. Soy psicóloga de formación y también me encantó escuchar conceptos como el apego. O sea, yo también he estudiado eso y pensaba, esto tiene todo que ver con las organizaciones todo el tiempo. Sí. Las organizaciones son como familias grandes, entonces se replica todo eso. Mi pregunta es bien práctica. ¿Cómo hago yo para elegir entre un programa y otro?
veo que hay diferencias, hay competencias distintas, veo que hay uno que tiene mayor exigencia, también entender qué significa eso. Sí. Un 85% de no sé qué fueron bien malos con la letra chica. Bien chica, bien chica. Sí. Y, o sea, ¿qué voy a obtener con cada uno así en pocas palabras? Si tuviera que elegir, con esto guíate por porque vas a obtener esto, o con esto otro. Te lo vamos a responder por el lado de la ventaja competitiva. ¿Eh? Está bien. Pero quiero contestártelo desde lo que me sale. El programa que te llame. Uno te dice más que el otro. Así, sorry, discúlpenlo. Sí, claro. Porque finalmente esa es la sensación sentida de aquello donde tú ya intuitivamente sabes que vas a crecer más y vas a aportar más valor. Las ventajas están todas escritas en lo que tienes ahí. Pero a mí lo que me parece más importante, porque nos han preguntado 1000 veces esto. ¿Cuál es la diferencia de la que explicó Rodrigo? El lead es aprender a correr 21K. Liderazgo extraordinario es correr el Ironman. Ahí hay una metáfora para... Y ojo, porque hay gente que puede correr el Ironman y que se inscribe en LEAD igual. Exactamente. Ojo con eso. Por eso lo que te dijo Ignacio al principio es la mejor respuesta que podemos dar. El programa que te llame, el color con el que más te sientas cómoda, naranjo o calipso. Ojo, los colores no son casuales, tampoco. Así que todo se integra, todo se integra. En serio, el que más te llame, es verdad. Esa es la mejor respuesta que he escuchado yo y lo que más le llega a la gente, porque hemos visto que se cambian justamente desde la sensación de yo creo que es este, pero me tinca este. Cualquiera sea, da lo mismo. ¿Sí? Hola, muchas gracias por la invitación. Realmente ha sido muy interesante mirar una serie de otros conceptos. Mi pregunta tiene que ver con algunas situaciones que están empezando a aparecer. Generalmente tenemos empresas A y empresas B. ¿Sí? Sobre todo las empresas B que están emergiendo. Y sin embargo, en mi experiencia personal, que es muy pequeñita, las empresas B se comportan como empresas A. Perdón. En lo que corresponde a liderazgo. Se te quedó el bastón. Perdón, disculpa. Bueno, ya. Es más importante el bastón. Perdón que te haya interrumpido, pero era más complicado eso. Decía que empresas A, empresas B, y que en las empresas B generalmente se comportan como empresas A, el típico liderazgo, y que es tremendamente comprensible porque están recién empezando. Son empresas basadas fundamentalmente en un pionero, que es quien tiene la idea, el objetivo que busca y que atrae un grupo de personas para que quieran trabajar. O sea, ahí tenemos sentido. ¿Sí? La gente se une en estas empresas por el propósito. Tenemos ser también. Y sin embargo, en el cómo... Son prácticas tradicionales. ¿Por qué? A lo mejor por la necesidad del resultado ya para poder sobrevivir, dado los niveles de aceleración de nuestra sociedad. Si una empresa, una organización, un proyecto quiere sobrevivir, tiene que generar resultados muy rápido. O tener una resistencia a Iron Man, porque el propósito es capaz de sostenerlo en el muy largo plazo. Lamentablemente en Chile no he visto tanto de esos propósitos que son capaces de sostener hasta el sacrificio individual, digamos. Entonces, ¿cómo se hace? Esa es la pregunta. ¿Cómo se logra en esas pequeñas empresas empezar ya a hacer los cambios a nivel relacional? Sí. A ver, es súper interesante porque lo que estás describiendo de las empresas B ya marca una evolución en términos conceptuales. Y lo que estás describiendo es que hay una evolución en términos conceptuales, pero al momento de hacer las cosas se replican los paradigmas tradicionales. Entonces, ¿cuál es el desafío de las empresas B? Es todo lo que están creyendo podrá hacerlo carne en competencias específicas para la efectividad. Ese es el tránsito que todavía no han hecho. Y nuevamente, ¿cómo se hace? A través de autoconciencia, de transformación. Pues si el tema es, tengo que generar lucas y lo voy a hacer como lo he hecho siempre, la inconsistencia entre la declaración y la acción es gigantesca. Los tiempos, ok. El tiempo... A ver. Porque los tiempos de logro
Sí, está bien, sí, yo eso lo entiendo. ¿Ah? Lo que no hemos dado cuenta es que los tiempos son extremadamente variables según el grado de conciencia, profundidad y trabajo en el despliegue de las competencias. Es decir, hay gente que lo logra en 5, 6, 7 años, hay gente que lo hace en 6 meses y que lo logra traducir a sus organizaciones. Por eso la apuesta es que acá a las certificaciones venga gente que, ya les dije, templarios, y logren en la práctica cotidiana hacer verbo el sentido, el propósito, que son completamente genuinos, pero hay un desacople con lo que hemos aprendido. O sea, hay que reaprender prácticas. ¿Y qué es lo interesante? Que en el aprendizaje de prácticas, los estudios muestran que son más rentables que con la forma anterior, pero tienes que probarlo, tienes que atreverte. Como nosotros le decimos a nuestros alumnos, juegue, atrévase, despliegue. Y ojo, solo para complementar lo que decías tú, muchas veces esas mismas empresas B nacen desde la oposición a lo que es la tradición, por lo tanto siguen en el mismo eje. ¿Sí? Entonces hay una falacia, hay una creencia de que están en otra parada, pero es la misma disfrazada de otra manera. Por lo tanto, la permanencia de eso en el tiempo es segura, aunque hagamos maravillas. ¿Sí? Un par de preguntas más. Aquí hay uno, dos, y allá atrás también están esperando. Así que, ¿y ahí cerramos? Sí. Perfecto. Bueno, primeramente quiero darle gracias a Lead Institute por la invitación para todos nosotros, a ustedes dos como líderes, como mentores. Muchas gracias. Mi nombre es Fernando, soy profesor y he encontrado en este último tiempo una herramienta muy antigua, una herramienta que a lo mejor se ha dejado ya pasar por el tiempo, pero muy efectiva para la educación, para entregar pedagogía y entregar valores a los niños. Y es simplemente los títeres. Y estoy trabajando en ello. Recorrí el año pasado casi todo Chile y fue una experiencia enriquecedora. Mi pregunta va, como nosotros le enseñamos a los niños, tratamos de enseñarle con manzanita para que puedan entender, a nosotros como adultos también necesitamos algo así. Sí. Muchas veces hay mucha teoría, pero ustedes podrían darnos un ejemplo o un modelo de liderazgo efectivo a través de la historia de la humanidad. ¿Qué pasa? Mira, voy a partir de la siguiente manera. No, está en construcción. Los líderes, además que salen, los líderes de los diarios, voy a decirlo así, son del modelo tradicional. Y yo conozco varias personas que están en este camino, pero voy a decirlo de este modo, no las conoce nadie. ¿Ah? No están en lo dominante. Y me quiero tomar con lo de los títeres. No hemos dado cuenta que metodológicamente los espacios horizontales, lúdicos, de vulnerabilidad, de corporalidad, son espacios privilegiados para aprender. Eso. Además, es interesante, yo deliberadamente no te quiero responder la pregunta porque va nuevamente a la persona del líder, ¿se entiende? Ese es. Claro. Y la pregunta es, construyete tú como líder efectivo y ahí Exacto. tú mostrarás cómo es eso. Exacto. No es solamente una postura de un liderazgo contemporáneo. No. Es una postura del líder efectivo, creo yo, que trata de toda la historia de la humanidad. Sí, bueno. ¿Hay algún modelo hubo parámetros, hubo cosas, hubo modelos o pautas? Aquí me va a salir el lado histérico. El lado histérico. Nosotros en el libro hablamos de la matriz arquetípica del ser lead. Matriz arquetípica. Y construimos 9 arquetipos. Lo vas a saber en julio. House of Cards, temporada 5. ¿La verdad? Pues así. ¿Sí? Alma colectiva del ser libre. Muchas gracias. Acá, Ignacio, tuvimos la oportunidad antes de partir la presentación de conversar brevemente. Voy a hablar como un producto de los malos liderazgos que hemos tenido en Chile. No voy a dar la lata contándoles mi vida porque tampoco creo que sea el fin. Pero me reconstruí en base a muy malos liderazgos. Yo fui scout toda mi vida y logré, por cosas de la vida, a partir de haciendo la CEO de una empresa, a terminar gerenciando una tienda en Falabella durante más de 20 años. Me echaron hace 1 año, 2 años atrás, y como todo el mundo se tiene que reinventar. Pues, plan B, ¿cómo lo hago? Todos queremos ser emprendedores en algún momento, como este emprendimiento que en algún momento lo hicieron. Y quería trabajar en productividad, equipos de alto desempeño, con el puro instinto comercial y como a mí me había resultado la vida. Y claramente una de las cosas de educación no formal estaba vinculado a esto.
y voy a hacer una reseña que aquí quiero redondear. En casi todos los que han hablado hablan del ser, y te lo comenté a ti. Yo, para seguir haciéndola más corta, para no alargarme, constituí una fundación el año pasado. Y el propósito de esta fundación, que se llama Liderazgo Chile, dentro de otras cosas que tienen que ver con esta reingeniería en los liderazgos, tiene un fin que lo adquirí por una derivada de esto, que tenía que ver cómo transformamos aquí. Se le alarga eso. Y tiene que ver cómo también construimos una mejor sociedad. Podría darle ejemplo como el de Sofía, una niña de 1 año 11 meses, que el papá no fue capaz de manejar su impulsividad y terminó violándola y quemándola con cigarro, hasta casos como el de Hegen o de Rocha, que manda un sicario a quemar a su pareja, de cómo vamos a educar también a los niños. Y aquí toco a los que son papás, a los que son profesores y ustedes que también son pedagogos. Tenemos que incorporar la educación emocional en todos los procesos de formación de los jóvenes, de los niños, de los adultos. Porque a la larga, un niño que se eduque en educación emocional, que en España está muy desarrollado y en otros países, vaya a lograr tener una persona integral, que reconozca su rabia, su ira y su impulsividad. No es que vaya a pasar los happy toda la vida, pero cuando le pasen los momentos de pena, que tú muchas veces lo has dicho, yo le decía que era mi Roexar el Ignacio, porque le he visto como 50 veces los videos, que tenga la capacidad de tener herramientas para controlar esa emoción a la larga. Entonces va a tener un niño con esta herramienta, un joven con esa herramienta, y no va a evitar casos como el de Cas, que pasó hace poquito, un trabajador con esta herramienta y probablemente un líder con esta herramienta. A la larga se hace, yo creo que construye eso. Mi única pregunta es eso, creo que está centrado en eso. Me gustaría a lo mejor que tú profundizaras un poquito en ese trabajo del ser que ustedes están haciendo. A ver, yo me quiero quedar con tu énfasis en la educación emocional. Y decirte que lo explicamos bien rápido. Una de las competencias es la autogestión emocional. Estamos muy poco entrenados en ponerle nombre a las emociones, en mentalizar cuál es el mensaje positivo de las emociones, y aquí desmarcarme de la idea emoción positiva o negativa, porque todas las emociones son funcionales, ¿se entiende? ¿No? Podrán ser placenteras o displacenteras, pero son todas funcionales. Entonces, ¿cómo mentalizar el mensaje positivo? ¿Cómo aprender eso? ¿Cómo dejar ir la carga desequilibrante? Y cómo tomar acción junto con eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de autogestión emocional, lo que estamos hablando es cómo ponerle nombre, cómo mentalizar la emoción y cómo construirle una fuente de fortaleza y de recursos. Eso sí, casi estoy hablando de pasos de competencia, pero eso es lo que los invitamos a construir juntos. Bien, ¿estamos? ¿Hay otras? Uno, perdón. Último. Hola, bueno, yo solo lo primero que voy a decir es que yo soy de las ingenieras civiles, que no me considero cuadrada. Bien, bien. No soy un cubo, soy coach, además hoy trabajo como coach. Bien. Y mi pregunta era con respecto a emprendedores, porque yo trabajo con emprendedores. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Y de alguna manera la pregunta era cómo llegar a ese equilibrio, ¿cierto? En que estoy súper de acuerdo, ¿cierto? Como que tú como emprendedor tienes que poner el techo, ¿cierto? Mientras más alto, mejor. Y de alguna manera cómo llegar también al equilibrio de generar esa cultura, ¿cierto? Porque al final tienes que hacer esos procesos pequeños, por así decirlo, ¿cierto? En la organización puedo trabajar mi liderazgo, pero hay cosas que ya están hechas, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio para los que están empezando? Como que también son personas con las que yo trabajo, y eso, ¿cómo pasar su opinión? Gracias. Yo tengo dos opiniones de eso. Primero, mi opinión es que ser emprendedor es extremadamente difícil. Y creo que no todos tenemos las competencias para ser emprendedores. No porque no las tengamos, es porque no las hemos desarrollado. No estoy hablando de analfabetismo, sino que de no haber aprendido. Entonces, creo que el emprendimiento, tú lo dijiste, es como muchos quieren ser emprendedores, pero me parece que es un camino duro, difícil, sacrificado, con pérdida económica. Los ciclos de rentabilidad del producto o servicio a veces súper largos. Entonces, quiero partir diciendo que mucha admiración, pues los emprendedores nos sostenemos al principio, con sentido, con propósito, desde la fuerza más inspiracional. Y es interesante porque lo que no hemos dado cuenta en emprendimientos chiquititos, pymes o grandes empresas, esto es cómo construimos cultura. La palabra cultura es una palabra como grande, como así de hacer gárgaras, como estoy formando cultura. ¿Cómo se forma cultura? Con las prácticas cotidianas sostenidas. Prácticas cotidianas sostenidas. Muchas organizaciones hacen estudios de cultura y lo desasocian de lo cotidiano. Entonces, un ejemplo bien ñoño organizacional. Hace, 15 años atrás apareció el Balance Scorecard.
¿Se acuerdan? El cuadro de mando integral. Nadie pretendió que el Balance Scorecard fuera una herramienta de transformación cultural, pero de tanto aplicarlo, terminó siéndolo. Entonces, ¿cómo se crea cultura? Con las prácticas sostenidas. Y para ponerme más conceptual, Darío Rodríguez de la Católica dice que la cultura son los supuestos inconscientes e indecibles. Por lo tanto, hay que preguntarle a otro cuáles son, y que otro te ayude a mirar cuáles son las prácticas regulares, porque de ahí vas a deducir la cultura, no de tu declaración cognitiva. ¿Tu nombre dijiste cuál era? No lo dijiste, ¿sí? María José, sí, te quiero responder en base a la experiencia que tuvimos el año pasado con varios emprendedores y con uno en particular que me tocó a mí personalmente trabajar mucho con él como lead coach en el proceso. A la conclusión a la que llegamos, lo que construimos junto como proceso de conclusión de lo que él estaba viviendo tiene que ver con instalar la red. No solamente dentro de su organización, con todas estas características o algunas de ellas, sino que también fuera de la organización. Entonces, ante tu pregunta de cómo balanceo, cómo integro resultado con la red, el resultado es el emergente de la dinámica relacional, ya lo sabemos, ¿cierto? Y la dinámica relacional no solamente la veas en tu empresa como emprendedor que están siendo, sino que también con qué otras personas te puedes asociar, aliar o por último que te acompañen. Te doy mi experiencia personal, este emprendedor creó un directorio ad honorem, del cual algunos de nosotros somos parte ad honorem, y otras personas también. ¿Por qué? Porque creemos que esta persona necesita apoyo, necesita una red relacional sobre la cual construir esa red que ya tiene pero que es chiquitita. ¿Sí? Eso. Muchas gracias por venir. Y de verdad, gracias por la presencia, amamos lo que hacemos. Y si le gustan algunos programas, inscríbase. Llame ya. Bien, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Chao, chao.